Está mal que empiece con 3 habilidades en Danmachi 331. Tras dar la orden de fin, los ejecutivos se marcharon rápidamente y comenzaron a dar instrucciones a los miembros de la familia para que formaran equipos y se dividieran las tareas. Según la información obtenida del último asalto a la mazmorra artificial de Knossos, la forma general de la mazmorra artificial es la misma que la de la mazmorra, adoptando la forma de una pirámide invertida. La diferencia radica en que la mazmorra artificial se construyó encerrando la mazmorra superior. Por lo tanto, eliminando la posibilidad de entradas secretas fuera de la ciudad, entre los 8 distritos de horario, cualquiera de ellos podría potencialmente ocultar una puerta de acceso. Por supuesto, eso solo en teoría. No olvides quién reside en horario. Los aventureros son prácticamente seres inhumanos. Un laberinto artificial construido en secreto desde hace 1000 años. ¿Quién querría construir algo así sin llamar la atención? Eso sería absolutamente imposible delante de las narices de una familia importante. Por lo tanto, el distrito de Dédalo es el lugar más adecuado para ocultarlo. En esta operación, además de sellar todas las entradas conocidas a las alcantarillas, la familia Loki también debe investigar otros lugares sospechosos. Bueno, entonces yo también me voy. Cuando los demás se dispersaron, Fron también se levantó para marcharse, cerrando la puerta tras él. Ten cuidado, dijo Finn, mirándolo fijamente mientras se marchaba. Comprendiendo su intención, Fron sonrió y respondió. No te preocupes. No soy imprudente. Me encargaré de las cosas correctamente. Jaja, entonces me siento aliviado. Hacer clic, cuando las puertas de la sala de reuniones se cerraron, Loki y los demás guardaron silencio. Ahora, como cerebros y líderes de la familia, lo único que podían hacer era esperar. Esperar a que las acciones de sus miembros den fruto, esperar a que los acontecimientos se desarrollen aún más en la mazmorra, y luego combinar todo eso con la información que ya conocen, analizarla y determinar su próximo movimiento. Por el momento, la mejor opción era simplemente esperar. Se oyeron crepitaciones. Filas de antorchas parpadeaban a lo largo de las paredes. Por los gruesos muros de ladrillo y el silencio sepulcral, quedaba claro que se trataba de un vasto espacio subterráneo. En esta cámara profunda y silenciosa, innumerables figuras permanecían de pie, encapuchadas y con capas, con bufandas que les cubrían el rostro. Si Fron estuviera aquí, seguramente se burlaría. Esta escena parece sacada directamente de una novela, de una organización clandestina turbia o de algún culto mágico secreto. Si bien el primer encuentro de Fron con esta gente había sido reciente, Hermes Familia sin duda llevaba tratando con ellos mucho más tiempo. De vuelta en la despensa del piso 24 de la mazmorra, se enfrentaron violentamente con estas personas, sufriendo casi pérdidas desastrosas. Su comportamiento temerario y sus ataques suicidas habían dejado una huella imborrable. Asfi, capitana de la familia Hermes, también había vivido la gran conflicto hacía 7 años, con tan solo 14 años, y había presenciado los horribles acontecimientos de principio a fin. Por lo tanto, conocía perfectamente el método de la facción Evilus de utilizar piedras de fuego para ataques suicidas. Después de todo, la hermana menor de Shakti, Adi, había muerto en un ataque similar. La sala estaba solemnemente silenciosa, pero todas las miradas ardían con intensidad. El ambiente estaba cargado de fervor. No, fanatismo sería la palabra más adecuada. Era una fe extraña. Todas las miradas estaban fijas en la figura que se alzaba sobre la plataforma de piedra en medio de las antorchas. Con las manos fuertemente entrelazadas frente a ellos, los frenéticos creyentes contemplaron al ser querido con reverencia. Señor, por favor, bendice a nuestra nueva miembro. Por favor, concédele tu gracia. En el centro mismo de la tosca cámara de piedra, detrás de esa figura, se alzaba algo parecido a un altar. En su superficie de piedra estaban talladas las insignias de la facción Evilus, un corazón de hierro y bronce, y un emblema alado negro con forma de guadaña de segador. Ante el altar se arrodilló una belleza élfica envuelta en una capa. Y cuando un hombre con una capa de color distintivo, que simbolizaba un estatus superior, alzó la voz en señal de declaración, un dios apareció ante ella. Una deidad masculina decadente pero extrañamente seductora. Vestía una capa con capucha de color negro azabache y alzó ligeramente la cabeza para mirar a sus fieles seguidores. Debajo de la capucha se derramaban suaves y sedosos mechones de cabello de color violeta intenso, que fluían como la seda. Alto y esbelto, su capa negra estaba hecha jirones en muchos sitios, y sus harapientas prendas negras se le pegaban al cuerpo. Sus ojos violetas, del mismo tono que su cabello, se entrecerraron al mirar al creyente arrodillado.
Mira y señor Dios, ¿y de verdad puedes concederme mi deseo? Por supuesto. Siempre y cuando firmes un contrato conmigo. Ya conoces las condiciones, ¿verdad? Cuando te sacrifiques por mi voluntad divina, te juro que cumpliré tu deseo. Sonrió dulcemente, su expresión llena de bendición divina. Los ojos de la creyente se llenaron de devoción mientras temblaba, quitándose lentamente la capa y revelándose ante quienes la rodeaban. El dios se cortó el dedo con un cuchillo de plata, dejando que la sangre goteara como si le otorgara un bautismo. Así se le concedió el título de Fauna. Una vez que el texto sagrado fue inscrito sobre ella, una nueva familia nació en esa cámara. Tú también. Cuando llegue el día prometido, yo, Thanatos, cumpliré todos tus deseos. Lo juro por mi nombre. En un instante, la cámara estalló en gritos frenéticos. Muchos temblaban de emoción, algunos incluso rompieron a llorar, embargados por el fervor. Una vez finalizado el ritual entre Dios y los creyentes, a los seguidores se les asignaron sus tareas y se dispersaron. Solo quedaba la solitaria figura del Dios. Debo preguntar, señor. ¿Qué sentido tiene reunir a semejante chusma inútil? ¿Acaso la lección de hace 7 años no te enseñó lo suficiente? Por muchos esfuerzos inútiles que se hagan, es imposible vencer a los que están en la superficie. Una figura salió lentamente por la entrada lateral, pero su verdadero rostro permaneció oculto entre las sombras. La fe que los niños depositan en mí es sincera. ¿Cómo podría traicionar semejante devoción? No se dejen engañar, cuando se trata de trabajo, hablo muy en serio. Thanatos, el dios de la muerte. A pesar de su sombrío título, en los cielos era conocido por ser un obsesivo adicto al trabajo. Términos como trabajador 996 no eran suficientes para describirlo. De hecho, su único motivo para descender al mundo inferior fue la insatisfacción. Tras el inicio del mito de la familia, la paz se extendió por todo el mundo. El número de almas que ascendían al cielo disminuyó drásticamente, dejándolo ocioso y frustrado. Así descendió, buscando expandir sus canales de negocio. Pero debo recordarles que el plan se ha complicado. Ese dios, Ikeros, y su familia parecen haber causado un gran revuelo. Y con Gnosos al descubierto, la familia Loki se ha hecho con nuestro rastro. La situación, no es precisamente favorable. Ah, ¿sí? Ikeros, dices. Pertenecientes a Levilus, tanto la familia Ikeros como la familia Thanatos comenzaron a moverse en medio de esta confusión, agitando horario con sus propias corrientes subterráneas. Las fuerzas principales de las familias más importantes, a las que se les prohibió prestar ayuda, permanecieron confinadas en sus bases. Tras analizar la información de inteligencia, la familia Loki vigiló en secreto a la familia Estia mientras buscaba la entrada a la mazmorra artificial de Knossos. Debido a que Belcranel se vio arrastrado a la tormenta de este incidente, la familia Freya, armada con conexiones entre los Evilus e información recopilada de la guerra contra la familia Ishtar, actuó por voluntad de su diosa. Entre bastidores, la sede del gremio manipulaba el curso de los acontecimientos mientras controlaba la información en tiempo real. Entre ellos se escondían otros que intentaban sacar provecho de las aguas turbulentas, mimetizándose con el caos. Con la presencia de las demás familias que observaban desde la distancia, todo horario en ese momento parecía un polvorín a punto de estallar. Solo hacía falta una chispa para desencadenar un acontecimiento capaz de sacudir la ciudad entera. Sin embargo, oculta en la oscuridad, había una persona, esperando en silencio y con paciencia el momento oportuno. Como una serpiente que acecha bajo la superficie del agua, lista para asestar un golpe fatal a su presa en cualquier momento. Tras abandonar su base, Fron, completamente armado, se subió la capucha y se escabulló por los callejones y oscuros puertos, ocultando su presencia. Con su estatus de nivel 6 y sus excepcionales habilidades de ocultamiento, tardó menos de 10 minutos a toda velocidad en cruzar a la calle principal oeste. Oculto en un callejón sombrío, sus ojos bajo la capucha recorrieron la taberna de enfrente, fijándose rápidamente en varias presencias distintivas. Primero llegó la familiaridad, luego la pura intensidad. Esto no era mera intuición. Para convertirse en un aventurero de primera clase, todos contaban con medios similares, ya fueran perfeccionados a través de la experiencia en batalla o concedidos por habilidades sensoriales. Estas presencias y deben ser Anya Fromel, Sloe Rollo y Lunoire Faust. Y esta, especialmente poderosa, no hace falta adivinar, debe ser Mamma Mía. Entonces sí, su mirada se alzó ligeramente, fijándose en el grupo de personas reunidas en la taberna. 3 en total. Hermes y su pandilla sí que son rápidos en actuar.
Sonrió con una leve risa y negó con la cabeza. Para cuando uno volvió a mirar y la figura de Fron había desaparecido. Crujir y bienvenido, oh. Ese aroma, huele, huele. La camarera de hoy era Anya. Al ver al huésped encapuchado, no le pareció extraño. En horario, mucha gente ocultaba su identidad. Los aventureros, sobre todo, solían vestir así. ¿Quién se atrevía a entrar en la mazmorra sin una capa decente? TCH, eres tú. Con un resoplido, Anya identificó inmediatamente a Fron, y su expresión alegre desapareció. Oye, 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 Anya, soy un cliente, ¿sabes? ¿De verdad tienes que ser tan directa? Fron hizo una mueca en la comisura de los labios, murmurando en tono de queja fingida. HMPH, cada vez que apareces, nada bueno sucede. Básicamente eres mala suerte, Nia. Y, sintiendo un poco de culpa, Fron se frotó la nariz. No podía decir que lo habían arrastrado a todo esto contra su voluntad. Eso sonaría demasiado quejumbroso. Ejem. Ryu está arriba, ¿verdad? No me mientas. ¿Sabes? Ahora soy uno de los grandes nombres de horario. Anya puso los ojos en blanco con ternura. Quería replicar, pero no podía negarlo. En ese momento, Fron era fuerte. Así que y mejor ceder. Está arriba. Si quieres, ve tú mismo. Lo sabía. Hablar contigo es inútil. Con un gesto de la mano, se marchó sin mirar atrás. Nia, qué arrogante. Jejeje, Anya volvió a ser silenciada por Fron. Qué raro verlo. Ustedes tienen derecho a reírse de mí. Justo cuando el personal comenzaba a discutir y a holgazanear, la mirada opresiva de Mamma Mía los recorrió. Y. Los tres se comportaron al instante. Solo Sir, que sostenía una bandeja junto al mostrador, sonrió levemente, aunque sus ojos parecían pensativos. Mía, disculpa la molestia. Sin cruzar miradas con Sir, Fron se dirigió directamente a Mía. No se atrevió a mirarla fijamente, temiendo que ella lo descubriera, temiendo que se diera cuenta de que él ya conocía su verdadera identidad. Vaya, si no es nuestra pequeña tejedora nocturna. Ahora uno de los pilares de horario, ¿eh? Parece que no ha pasado mucho tiempo, casi como si hubieras alcanzado esta altura en un abrir y cerrar de ojos. Aunque Fron reprimía su aura, ¿quién era Mamma Mía? Aunque pareciera inofensivo, allí de pie sonriendo, sus sentidos superiores de nivel 6 le indicaban con claridad. Dentro de ese cuerpo común y corriente se ocultaba una fuerza aterradora. No fuerza física, sino un pozo inagotable de magia, un poder capaz de decidir una batalla en un instante, una fuerza estratégica de primer orden. Ni siquiera su diosa se atrevería a subestimar a este recién ascendido de nivel 6. Sube. Pero, muchacho, déjame advertirte, si Ryu no quiere involucrarse, entonces sí. Al ver la mirada aterradora de Mia, Fron se echó hacia atrás instintivamente. Tranquila. No estoy aquí para traerla a la fuerza. Pero ambos conocían la verdad. Ryu jamás ignoraría aquel incidente. Y si la presencia de Fron lograba que se centrara menos en Bell y Cranel, entonces y con más razón se uniría. Después de todo, el verdadero culpable de la furia de los monstruos en la mazmorra no era otro que Evirus. Hace 7 años, durante la gran lucha, Adi, la íntima amiga de Ryu, murió ante sus ojos. Hace 5 años, durante la gran lucha, la familia Astraea se derrumbó por completo. Ambas tragedias estaban relacionadas con Evirus. Y ahora, más allá de la familia Ikeros y la familia Thanatos, aún quedaban vestigios acechando en las sombras. Gracias, Mía. Bien. Ahora lárgate. Dándose la vuelta, subió las escaleras. Al pasar por Sir, Fron la saludó con una sonrisa. Mientras lo observaba subir las escaleras, Sir entrecerró los ojos. Qué curioso y, incluso estando tan cerca, sigo sin poder ver más allá de él. Es extraño. ¿Eso no es simplemente ceguera voluntaria? Jeje. En el mundo inferior, no debería existir nadie a quien ella no pudiera desenmascarar. Y sin embargo, esta niña aparentemente normal, justo delante de sus narices, ya había crecido hasta ese punto. Decir que no tenía nada de especial y sería mentir. Crujido, crujido, crujido y las viejas escaleras de madera crujieron bajo el peso de los zapatos de cuero. Con todo el equipo de Fron y su propio peso, era evidente que la forma en que Anya y los demás usaban esas escaleras era distinta a cuando lo hacían normalmente. Era lógico. Para evitar dañar la valiosa propiedad de la taberna y acabar siendo extorsionado por Mia, no tuvo más remedio que actuar con cautela. Por suerte, una vez que llegó al desván del segundo piso, el suelo era mucho más resistente y el espacio más amplio.
De otro modo, Fron no se habría atrevido a moverse casi nada. Toc toc, ¿quién es? Soy yo. Y la habitación quedó en silencio por un momento antes de que se oyeran pasos apresurados y algo desordenados. Cuando el delicado rostro de Ryu apareció tras la puerta, y ella vio el rostro familiar bajo la capa, la duda en sus ojos finalmente se desvaneció. Fron, ¿qué haces aquí? Saludó en silencio con la mano, se deslizó dentro y cerró la puerta de madera tras él, echando un vistazo rápido a la habitación. Como era de esperar de la familia Hermes, tu información es excelente, ¿eh? Ver a Asfi y Aisa aquí era prueba suficiente. Así que el tejedor nocturno de la familia Loki apareció en persona. ¿Acaso un pequeño ataque de monstruos en Riviera no es un asunto demasiado insignificante como para traer a alguien como tú hasta aquí? Su descontento era evidente. Después de todo, cuando se trató de la destrucción de la familia Ishtar, a Aisa nunca le importó realmente. De hecho, se alegró por ello. Pero que Arumi hubiera sido acogida por la familia Loki. Eso era algo que no podía dejar de aceptar. Peor aún, todo el asunto se había manejado a sus espaldas, sin que ella supiera nada. Pensándolo bien, tenía sentido. Dada la relación entre ellos, semejante secretismo solo podía generar resentimiento. Nota del traductor. Oh, ¿qué relación hay entre ellos? La última vez que revisé estaban en bandos opuestos. Me da la impresión de que el autor no recuerda lo que está escribiendo. Pero esta es solo mi humilde opinión. Lo siento, Aisa. Todo sucedió de repente. Además, no querrás que el poder de Aruime se haga conocido entre las demás familias de Horario, ¿verdad? Si eso sucediera y bueno, ya te puedes imaginar su futuro. Las familias y los dioses con ciertos principios podrían causar solo pequeños problemas, pero los que acechan en las sombras no se detendrían ante nada para eliminar un factor tan inestable. No solo Aisa, sino incluso Asfi y Ryu, que observaban en silencio, estuvieron de acuerdo con el razonamiento de Fron. Ambos se habían topado con ese tipo de elementos caóticos incontables veces. Sabían muy bien cómo eran realmente esos grupos. De acuerdo, Aisa. En realidad vinimos aquí por algo más importante. Podemos hablar de esto más tarde. Al ver que la conversación se desviaba de su tema en momentos tan urgentes, Asfi no tuvo más remedio que intervenir. Fron y Aisa intercambiaron una mirada antes de cambiar de tema. Hablemos de la información que hemos recopilado. La familia Hermes se especializa en esto. Asfi, ¿qué has encontrado? Sin inmutarse, Fron echó un vistazo al desván con aire despreocupado antes de sentarse junto a la ventana. Asfi miró primero a Ryu y luego respondió. Este incidente ocurrió de forma repentina, sin ningún indicio previo. Lo único seguro es que este grupo de monstruos armados tiene un historial que se puede rastrear. Según lo que hemos descubierto, sus orígenes se remontan a la época de Zeus y Hera. Pero, sus registros fueron suprimidos por la fuerza por algún poder. En cuanto a por qué atacaron Riviera esta vez, debe haber razones que aún desconocemos. Sin embargo, creo que la clave está en Belcranel. En cuanto al por qué, Fron, deberías entenderlo, ¿verdad? Fron arqueó una ceja, los miró a los tres y enseguida comprendió el significado implícito. Por supuesto. Incluso él, que no era experto en inteligencia, había notado al individuo singular dentro de la familia ganesa. Era imposible que la familia Hermes no lo hubiera notado. Y Hermes llevaba mucho tiempo vigilando a Belcranel. Si no lo sabía, esa sí que habría sido la sorpresa. Al andar de un lado a otro entre dos deidades, Hermes probablemente conocía secretos que ni siquiera Loki y Freya sabían. Por supuesto. Entonces nuestro objetivo es Riviera, ¿verdad? Exacto. Quizás descubramos el verdadero motivo del ataque. En cuanto a esa tontería de haber derribado la Torre de Babel e invadido la superficie, es solo una historia para engañar a las masas. El tiempo apremia. Partamos inmediatamente. Esperen, tomen esto. Nuestras identidades son demasiado delicadas. Sobre todo ahora que la entrada a la mazmorra de Babel está bajo estricta vigilancia. Si nos atrapan, el gremio no lo dejará pasar. Sin mencionar la situación de Ryu, y, lo más importante, tú, Fron. Un nivel 6 de la familia Loki, donde quiera que vayas, llamas la atención. Estamos aquí para investigar discretamente, no para asustar a la serpiente. Sí, ya lo entiendo. Fron tomó la máscara de Asfi y la observó con interés. Era una herramienta mágica que otorgaba invisibilidad óptica a quien la usara. Su creadora, por supuesto, era la mismísima Perseo, Asfi.
El propio Fron, tras aprender suficiente magia y artesanía, probablemente podría crear algo parecido con el tiempo suficiente. Pero si lo lograría, y esa era otra cuestión. Al fin y al cabo, Asfi había dedicado años al estudio de este arte. Alcanzar el nivel de inmediato sería una afrenta a su título de Perseo. Con las máscaras, Fron y los demás sortearon fácilmente el bloqueo, confiando en su invisibilidad y en la fuerza abrumadora de un nivel 4 y un nivel 6. Se dirigieron directamente al piso 18. Mientras tanto, otra figura, también envuelta en la invisibilidad, se apresuraba hacia el piso 18. Me molesta muchísimo que me obliguen a mantenerme al margen, ¿sabes? Loki estaba tumbado en el sofá, con las piernas cruzadas y una botella de vino en la mano, murmurando. Loki, hemos hecho todo lo que podíamos. Todo está listo. Ahora solo tenemos que esperar, dijo Rivera con voz tranquila, analizando la situación. Pues sí. Aún así, mi intuición me dice que esto no ha terminado. Seguro que habrá consecuencias. Incluso podría cambiarlo todo, ¿quién sabe? ¿De verdad lo crees, Loki? Finn estaba sentado en su escritorio, con los dedos entrelazados bajo la barbilla. Y al suroeste de Horario se alzaba la deslumbrante finca. En su lujoso salón, una diosa estaba sentada con gracia junto a un enorme ventanal, con un vaso en una mano y un aviso del gremio en la otra. Tras leerlo, hojeó el pergamino y sonrió pensativa. Jeje, así que hasta el gran dios Urano tiene secretos que ocultar. Y bien enterrados. Si no hubiera sido por este incidente, quizá nunca lo hubiéramos sabido, ¿verdad, Otar? Diosa. ¿Cuál es la situación ahora? ¿Te refieres a Belcranel? Hemos confirmado que su participación en esta misión de represión se produjo a petición directa del gremio. Ah, ¿sí? Qué divertido. Urano, ¿y acaso intentas poner a prueba a mi precioso hijo? Para ver si no es más que otra marioneta de los dioses, o tal vez sí. Jaja. Mientras Fron y los demás partían, la información oculta también se fue extendiendo gradualmente a las facciones excluidas por el gremio. Ante el escritorio de cada dios se encontraba un informe obtenido por diversos medios. Ante esto, cada uno tuvo su propia reacción. Algunos se burlaron, otros se divirtieron, otros reflexionaron con tristeza y otros se regocijaron por la desgracia ajena. 1000 dioses, 1000 rostros. La naturaleza de un ser divino es prácticamente imposible de cambiar. A diferencia de los mortales del mundo inferior, la esencia de una deidad reside en su autoridad divina y en el poder que ostenta. Estas características han formado su esencia desde hace mucho tiempo. No cambian con su entorno, sino que son eternas. Mazmorra, piso 15. Con Ryu y Aisa como vanguardia y primera línea, Asfi en el medio y Front cerrando la marcha. El grupo de 4 personas cruzó la primera línea mortal, el piso 13, casi como si fuera terreno llano, y luego se precipitó hacia el piso 18 sin disminuir la velocidad. En comparación con los túneles estrechos y sinuosos y la niebla de los niveles superiores, las cavernas del nivel medio tenían techos más altos y pasajes mucho más anchos, lo que permitió a los 4 acelerar aún más el paso. Los monstruos que suponían un gran problema, o incluso un peligro mortal, para los aventureros de nivel 1 y 2, para un aventurero de nivel 6 y 3 de nivel 4, eran igual que los enemigos de nivel 1. Para este grupo, bastaba con un solo golpe, una sola baja, sin apenas esfuerzo. Por razones desconocidas, Ryu y Aisa, como vanguardia, aniquilaron sin esfuerzo a todos los monstruos que reaparecían o se interponían en su camino. Les sugiero que conserven sus fuerzas. Además, estamos en modo sigiloso. Los monstruos aún pueden atacarnos usando el olfato y el oído. Si siguen peleando tan abiertamente y alguien los ve, les causará muchos problemas después. Para minimizar problemas innecesarios, Front les recordó que mantuvieran un perfil bajo. Está bien. Las entradas a la mazmorra ya están selladas. En este momento, ningún aventurero aparte del escuadrón de supresión podría estar aquí, así que no hay nada de qué preocuparse. ¿Y cómo sabes exactamente que no hay otros aventureros aquí? ¿No sabes cómo son los aventureros? Temerarios, curiosos, deseosos de hacer fortuna colándose en un escuadrón de represión, no faltan. Pero al ver la peculiar tensión que emanaba entre las mujeres, Fron, sabiamente, optó por callar. Nunca discutas con las mujeres, especialmente con las guapas. Peor aún, Ryu no solo era hermosa, sino también una elfa testaruda, lo que la hacía aún más intimidante. Así, incluso en su sigilo, Fron instintivamente se bajó la capucha, ocultando su rostro y avanzando en silencio, como si eso le diera una sensación de seguridad.
Asfi siguió al grupo, observándolos, y cuando notó que Ryu y Aisa estaban desinflando a Fron, no pudo evitar reprimir una risa. Y... y... 3 de nivel 4 más 1 de nivel 6, con chispas volando por todas partes, los cuatro superaron rápidamente el siguiente piso. Al atravesar el amplio túnel, alzaron la vista hacia una pared enorme e inquietantemente lisa. Tal como cabría esperar de la mazmorra. Una pared natural, tan lisa y espejada que cuesta creerlo, por mucho que la vea. El muro de los suspiros y verlo le recordó a Fron su propia arrogancia de antaño, cuando, tontamente, desafió a un jefe de piso siendo aún solo de nivel 2. Los jefes de piso no se parecían en nada a los monstruos comunes, ni siquiera a los raros. Tenían barras de salud enormes, defensas absurdas, cuerpos gigantescos y un alcance de ataque que abarcaba todo. A menos que los superaras con creces el nivel, era imposible enfrentarlos en solitario. Los combates contra oponentes de distinto nivel eran un suicidio. Recordar aquellos momentos angustiosos todavía hacía que Fron sudara frío. Por suerte, incluso entre los mejores aventureros, él había sido un tramposo, y el mayor de todos. Aún así, había estado a punto de morir. En aquel entonces era muy imprudente. Si fuera yo ahora, no me atrevería, ni aunque me mataran a golpes. Los demás, muy conscientes de sus hazañas pasadas, sonrieron con complicidad. Los nuevos aventureros siempre piensan así. La mayoría acaba muriendo por exceso de confianza. Pero la mazmorra está viva, ataca desde los lugares menos esperados. Fron había aprendido esa verdad hacía mucho tiempo, grabada a fuego en él a través de innumerables encuentros con la muerte y sangrientas lecciones. Sin embargo, cuando esa sabiduría se transmitía a los novatos, nunca la tomaban en serio. Siempre tenían que intentarlo. Pruébalo y muere, jaja. Vámonos. Ryu y Aisa aún no se habían dado cuenta, pero Asfi lo entendió de inmediato, sacudiendo la cabeza. Al cruzar el muro de los suspiros, el espacio ante ellos se abrió de repente. Una vez más, el milagro de la mazmorra se desplegó ante sus ojos. Por desgracia, a diferencia de otras veces, la Riviera de hoy estaba envuelta en una densa humareda. Del pasadizo llegaban los choques del acero y los rugidos de la batalla. Intercambiando miradas, Asfi sugirió. Nuestras identidades no deben ser reveladas. Imagino que ninguno de ustedes quiere causar problemas a sus familias, especialmente ustedes dos, Fron y Ryu. Así que concentrémonos en recopilar información. Fron levantó la mano en señal de OK, y los cuatro se desviaron de la ruta designada, deslizándose silenciosamente en la escena. Mátalos a todos. A medida que se adentraban más, finalmente presenciaron la batalla de primera mano. Por un lado estaba, claro está, el escuadrón de represión de la familia ganesa. Por el otro, extraños monstruos ataviados con armadura y armados. Así que estos son los monstruos armados del aviso del gremio. Son completamente diferentes de los monstruos normales y no luchan solo por instinto y fuerza bruta, sino que utilizan habilidad y técnica. Incluso Fron, al igual que las tres mujeres, veía Xenos por primera vez. Sus movimientos, sus ojos, todo ello demostraba que poseían razón. Es extraño, porque estos monstruos se parecen tanto a los humanos. Al oír las palabras de Asfi, tanto Ryu como Aisa guardaron silencio. Fron, sin embargo, lo tomó con más calma. Su visión del mundo y sus valores se habían formado en su vida anterior. Para él, que los monstruos tuvieran razón no era tan extraño. Comparado con la simplicidad de este mundo, el suyo anterior había sido mucho más brutal. Recuerden, entre razas no hay odio sin causa, ni amor sin causa. En cuanto a lo que nos depara el futuro, con la aparición de estos monstruos especiales, eso no nos corresponde juzgarlo. No hay amor sin causa y sino miles de años de odio sangriento. Fron, con astucia, pasó por alto el tema. No tenía ningún deseo de perder el tiempo en ello. No era algo en lo que necesitara pensar. Mira allá, ¿a dónde van esos monstruos voladores? Por la dirección y el límite oriental del gran bosque. Pero allí solo hay un muro. ¿Qué pretenden hacer? Vamos a averiguarlo. Mazmorra, piso 18, en el extremo más oriental de la ciudad de Riviera, debajo del muro exterior de la mazmorra. Tras seguir a los monstruos voladores hasta aquí, Fron y su grupo de cuatro se detuvieron. Los monstruos daban vueltas alrededor de la pared de roca, aparentemente buscando algo. Lo que más sorprendió a los otros tres, además de a Fron, fue que estos monstruos claramente se comunicaban utilizando el lenguaje. Los tres quedaron completamente atónitos. ¿Cómo es posible?
Los monstruos se comunican con palabras. De verdad poseen razón. Esta escena, que hizo añicos su visión del mundo, los golpeó con una realidad innegable, dejando sus mentes en completa confusión. ¿De verdad son monstruos? Estos y monstruos con razón y... ¿Podría ser esta la verdad que el gremio ha intentado ocultar desesperadamente? Esto es demasiado absurdo. Si se corre la voz, todo Horario, no, todo el continente, caerá en el caos. Asfi, profundamente conmocionada, pensó inmediatamente en las consecuencias si el incidente del 073 llegara a salir a la luz. Humanos y monstruos se habían masacrado mutuamente en estas tierras durante miles de años. La humanidad había estado al borde de la extinción innumerables veces. No se trataba de una simple venganza de sangre, sino de un odio grabado en sus propios huesos y genes. Asfi, esto no es algo que deba preocuparnos. ¿Acaso no contamos aún con los dioses? Solo tenemos que concentrarnos en hacer nuestro trabajo. Dado que estos monstruos poseen razón, ¿acaso eso no facilita nuestras operaciones encubiertas? Mientras Fron decía esto, bajo la mirada atónita de los otros tres, caminó directamente hacia el grupo de monstruos. Por otro lado, los agudos sentidos naturales de los monstruos detectaron inmediatamente su aproximación. Roo. G. Mientras los monstruos alzaban sus armas en posición defensiva, Fron solo sonrió con sorna. ¿No estabas hablando en la lengua común hace un momento? ¿Por qué te quedas mudo en cuanto aparezco? Soltó una risita, imperturbable ante su hostilidad. Ni siquiera se molestó en alzar su bastón, permaneciendo allí completamente desprotegido. Pero, por desgracia, Fron, como el célebre pilar de la familia Loki, ejercía una influencia mucho mayor de la que él mismo imaginaba. Bajo su característica capa negra de hombros cruzados llevaba una túnica de batalla a juego, y en la mano, su bastón. Para los Xenos, que tenían vínculos de inteligencia con Fels, era imposible que no lo conocieran. En la lista de no confrontar del gremio, objetivos considerados demasiado peligrosos para acercarse, Nightweaver Fron Argon de la familia Loki era uno de los nombres más prominentes, clasificado justo por debajo del Kinnotar de la familia Freya y el Braverfin de la familia Loki. De hecho, la posición de Fron fue incluso más alta que la de otras potencias de nivel 6. Esta clasificación fue una evaluación exhaustiva del poder de combate individual, la influencia y otros factores. A diferencia de Otar y Finn, cuyas posiciones como capitanes de las dos familias más importantes de Horario amplificaron su influencia, el tercer puesto de Fron se debió casi por completo a su fuerza en combate. A diferencia de los especialistas en combate individual, Fron poseía una abrumadora capacidad de aniquilación de área amplia de rango X, lo que lo convertía en una de las mayores amenazas posibles para los Xenos. Sumado a una habilidad individual que rivalizaba incluso con la del Rey y el Valiente, era sin duda una de las últimas personas con las que el gremio, o los Xenos, querían enemistarse. Y sin embargo, allí estaba él, de pie frente a ellos tan repentinamente, con una sonrisa abiertamente burlancia. Desde su posición, era obvio que los había estado siguiendo todo el camino y que no se habían dado cuenta de nada. Si este hombre realmente hubiera querido exterminarlos, ya estarían muertos, sin dejar rastro alguno. El líder de los monstruos de alas grises, llamado Gross, lo miró con furia. Según la información de Fron, Gross era uno de los líderes de los Xenos, con una fuerza potencial que alcanzaba el nivel superior 5, lo que lo hacía aún más peligroso por su habilidad natural para volar. Nota del traductor. ¿De dónde sacaste la supuesta información de inteligencia? Contra los de su nivel, era un rival formidable, aunque para Fron, un auténtico tramposo que los superaba en todos los sentidos, apenas merecía ser mencionado. Debido al nombre y la reputación de Fron, la mayoría de los Xenos se paralizaron de inquietud. Maldito aventurero. Has cazado y capturado a los nuestros, y ahora que te has mostrado, ¿pretendes exterminarnos por completo? Rugió Gross. Fron se limitó a sonreír, sin mostrar sorpresa alguna ante sus palabras. Del bosque que estaba detrás de él, emergieron Ryu, Asfi y Aisa, quitándose las máscaras de invisibilidad. Se situaron detrás de Fron, con expresiones graves pero llenas de curiosidad mientras observaban al grupo de Xenos. ¿Realmente pueden comunicarse? Y Aisa, silencio y ignorando los susurros de los tres que estaban detrás de él, Fron escudriñó al grupo de Xenos. Al no encontrar ninguna figura de autoridad aparte de Gross, su mirada finalmente se encontró con los ojos resentidos y llenos de odio de Gross. Tras una pausa, habló despacio. En primer lugar, respecto a lo que usted dice, no sabemos nada al respecto. Por supuesto, es libre de no creerme.
Pero con mi posición, no tengo necesidad de mentir ni de discutir con usted. En cuanto a lo sucedido a su familia, le ofrezco mis condolencias. Segundo, vosotros que poseéis sabiduría y razón debéis comprender esto. Ningún individuo representa a toda una raza. Incluso entre vosotros, monstruos inteligentes, debe haber quienes son inherentemente buenos y quienes son inherentemente malos. Lo mismo se aplica a nosotros, los humanos. ¿Acaso juzgáis a todos los humanos únicamente por la crueldad de Levilus? Por último, la razón por la que los hemos seguido hasta aquí es porque teníamos otros asuntos que investigar. No nos interesan ustedes mismos. Esa respuesta debería ser suficiente para disipar sus sospechas, ¿no? Dicho esto, Thron hizo una pausa. Sus ojos se curvaron en una mezcla entre una sonrisa y la mirada de un depredador mientras miraba fijamente a Gross a los ojos, con un tono juguetón pero agudo. Debes entender que, sin siquiera contar con los tres que están detrás de mí, solo conmigo mismo, e incluso dejándote una mano libre, eliminarte no me llevaría más que un instante. Puedes admitir eso, ¿verdad? La única razón por la que estoy aquí, hablando contigo ahora mismo, es por tus vínculos con esa figura detrás del gremio. Seas monstruo o humano, mientras seas un ser racional, deberías comprender el significado de la gratitud. ¿No estás de acuerdo? El grupo de Xenos quedó estupefacto ante las palabras agudas y amenazantes de Thron, y rápidamente estalló en furia. Maldito aventurero. Te mataré. La ira de Gross estalló y se lanzó a atacar a Thron. Sin embargo, Thron ni siquiera lo tuvo en cuenta. Un simple monstruo con potencial para alcanzar el nivel 5. Aparte de su físico imponente, ¿qué más tenía? Esas técnicas de lucha tan rudimentarias. Cómico. Gordo. ¿Me oyes? Justo cuando Gross y los Xenos estaban a punto de enfrentarse a Thron y su grupo, lo que podría desencadenar una masacre, una tercera voz se impuso, llegando a oídos de ambos bandos y el sonido repentino de una interrupción interrumpió la furia de los grupos de monstruos. Naturalmente, no era porque se hubieran calmado, ni porque tuvieran miedo de algo. Sencillamente porque esa voz les resultaba demasiado familiar. Ante la reacción de los monstruos, Thron y los tres reaccionaron de una manera completamente diferente. Thron, sereno y ecuánime bajo la furia de Gross, había presentido hacía rato la llegada de un tercero. Así que ya lo sabía. El leve atisbo de sorpresa en su rostro provenía, en cambio, del aventurero humano que los acompañaba. Así es, era Belcranel. Como era de esperar, a su lado se encontraba otro de los líderes del grupo Xenos, el hombre lagarto Lid. Su verdadera forma, cubierta de escamas carmesí, combinada con la armadura y las armas del aventurero, junto con las cicatrices que claramente le habían dejado innumerables batallas, dejaban claro que no era una figura pequeña. Ante los ojos inexpertos de Ryu, Asfi y Aisa, su estado de alerta aumentó instantáneamente. Todos ellos eran de nivel 4. Contra Gross, ya habían sentido la aplastante presión de la diferencia de niveles. Y ahora, de repente, apareció otro monstruo racional, capaz de ejercer una fuerza tan opresiva sobre ellos. Era lógico que estuvieran en alerta máxima. Pero y la figura que estaba de pie junto a Lid interrumpió instantáneamente sus pensamientos. Belcranel, ¿qué haces aquí? ¿No se suponía que estabas con el escuadrón de represión de la familia ganesa? El rostro de Julian reflejaba incredulidad. Hay que saber que, cuando era joven, esta elfa era famosa por su carácter obstinado. Tras soportar la trágica muerte de una querida amiga, las burlas de un dios maligno y la aniquilación de su familia, gran parte de su agudeza ya se había mermado. Si hubiera sido ella de antes, ya se habría abalanzado sobre él, interrogándolo con furia. Ryu, señorita Asfi, señorita Aisa, hermano mayor Thron, yo, lo siento. Aún inmaduro, aún en una edad ingenua, sin haber sido nunca golpeado por la oscuridad del mundo, Belcranel solo pudo inclinar la cabeza avergonzado, soportando lo mejor que pudo las miradas escrutadoras de las tres mujeres. Monstruos y humanos, miles de años de odio sangriento. Matar siempre había sido el tema eterno. Y sin embargo, hoy, este niño inocente se puso del lado de los monstruos racionales. Para las tres chicas, era simplemente incomprensible. Solo Thron, cuya visión del mundo se había forjado en su vida anterior, podía observar la escena con calma, desde una perspectiva indiferente. Si hubiera sido un humano nativo de este mundo, quizás se habría enfurecido tanto como Asfi y los demás. O mejor dicho, y quizás fue precisamente porque eran aventureros de nivel 4 que aún podían mantener la razón, sin arremeter con palabras de reproche contra Belcranel.
Pero si esta escena fuera vista por los aventureros comunes de Horario, por los ciudadanos o incluso por comerciantes de naciones extranjeras, el nombre de Belcranel ya se habría perdido en el diluvio de la opinión pública y la condena. Tú, olvídalo. Ya no eres un aventurero novato. Hay cosas que ya deberías entender. Ahora no estás solo. Como capitán de tu familia, no deberías pensar solo en ti mismo. El equilibrio entre los impulsos emocionales y el juicio racional, debes sopesarlo cuidadosamente. Y basta. Solo tenlo en cuenta, todas las mujeres parecían presentir que si este asunto no se manejaba adecuadamente, o si se revelaba algún detalle, las primeras en sufrir serían Belcranel y la familia Estia. Dicho esto, dejaron de mirarlo y dirigieron sus miradas hacia Lid. Fron tampoco interrumpió, escuchando en silencio los consejos de Asfia Belcranel. Héroe, ¿verdad? Ese camino estaba destinado a ser solitario, a ser incomprendido para siempre. O quizás si no era simplemente otro nombre para el sacrificio. Negando con la cabeza con una sonrisa irónica, Fron admitió para sí mismo que no tenía talento para convertirse en un héroe. Desde el día en que llegó a Horario y se unió a una familia, ya lo sabía. ¿Cómo se puede llamar héroe a un hombre egoísta que lucha únicamente para proteger a sus seres queridos, que lucha solo por ellos? Con una calma distante, asintió levemente a Belcranel y luego dirigió su mirada hacia Lid. Ya que no deseas intervenir, hazte a un lado. Todavía tenemos una misión que cumplir. Por supuesto, también te agradecemos que nos hayas guiado hasta aquí. Dicho esto, bajo la mirada llena de odio de Gross y la mirada cautelosa de Lid, Fron condujo a los tres directamente más allá de ellos, hacia la entrada oculta dentro de la roca. Asfi y Fron eran maestros del misterio. Tales disfraces y trampas eran, para ellos, un juego de niños. El verdadero plato fuerte estaba por llegar y auge. Una llamarada masiva impactó contra el acantilado, destrozando la fachada rocosa hasta convertirla en polvo y escombros. Entre el humo y los escombros, se podían distinguir débilmente las figuras del grupo de Fron. Pensar que, nos lo encontraríamos aquí, en el piso 18 de la mazmorra. Asfi se ajustó las gafas con un dedo y miró la pesada verja negra y roja que tenían delante, y el pasadizo de piedra, inconfundiblemente artificial, que se extendía más allá. No pudo evitar suspirar. Asfi, ¿sabes qué es esto? Ryu desconocía la batalla entre la familia Loki y los Evilus en la mazmorra artificial, por lo que no reconoció este lugar. Pero Asfi, de la familia Hermes, cuyo principal oficio era la recopilación y venta de información, y con la participación del mismísimo dios Hermes, conocía naturalmente todos los detalles sobre la mazmorra artificial. Al observar la puerta, casi idéntica a la del canal subterráneo de Horario, reconoció su origen de inmediato. Sí. Esta es una entrada a Gnosos, la mazmorra artificial. Al analizar la información, nuestras especulaciones ya habían sido bastante audaces. Después de todo, según las investigaciones superficiales, sabíamos que este laberinto llevaba en construcción miles de años. Pero ¿quién iba a pensar que estarían tan completamente locos, que incluso en el piso 18 habría una entrada? Fron contempló la cerradura y el ojo de la cerradura de la puerta, marcadas con el mismo símbolo que el ojo de Dédalo, mientras su mente daba vueltas con pensamientos. ¿Podría haber realmente extensiones de la mazmorra artificial por debajo del piso 18? Lógicamente, eso no debería ser posible, ya que el gran laberinto del árbol se encuentra debajo, un lugar inadecuado para la construcción. Pero y quizá sea posible. Recuerdo que el piso donde perdieron a Eugene era el 21. Y las cámaras de cría de esos espíritus corruptos también estaban más abajo y no, debo aprovechar esta oportunidad para explorar lo máximo posible y trazar un mapa. De lo contrario, incluso con 2 llaves en mano, el riesgo de fracasar persiste. 1000 años de cimientos acumulados y quién sabe cuántas trampas y mecanismos yacen ocultos. Si el Evilus consigue la ventaja del terreno, sin información de inteligencia, por muchos que enviemos, solo marcharán hacia su muerte. Durante el incidente anterior con la mazmorra artificial de Knossos, la familia Loki fue la primera en verse involucrada. La cadena de acontecimientos desencadenada por la nación amazona reveló finalmente quién financiaba la construcción de la mazmorra artificial. La familia Ishtar. Y fue precisamente gracias a la intromisión de este gobernante del mercado negro, con Freya y ese dios de cabellos dorados, Hermes, removiendo las aguas, que el candidato a héroe Belcranel, valorado por varias figuras poderosas, se vio arrastrado al embrollo. Al final, incluso obligó a la propia diosa Freya a subir personalmente al escenario, bajando el telón de aquella gran obra.
En cuanto a Aisa y Julian, una pieza de juego manipulada, el otro, mantenido en la oscuridad debido a un estricto control de la información, eran a la vez forasteros y miembros del grupo. Le correspondió a Asfi, quien había observado todo con calma y atado cabos, explicarles los orígenes de esta mazmorra artificial y su propósito actual. Tras escuchar su relato, Aisa simplemente pareció divertida, tomándolo como un entretenimiento. Pero el delicado rostro de Julian se volvió frío, y sus ojos se oscurecieron con una furia contenida. La facción Evilus, ese grupo de ratas que solo se esconden en las alcantarillas. Aquel día, hace 3 años, pensé que ya los había exterminado. ¿Quién iba a pensar que aún quedaban tantos, incluso con la osadía de volver a causar problemas? Asfi y Aisa intercambiaron una mirada, ambas con un rastro de impotencia en sus ojos. Siendo veteranos como eran, uno capitán de una empresa de intermediación de información llamada Familia, el otro miembro clave de un sindicato del mercado gris, sería mentira decir que no habían visto el nombre Gale aparecer repetidamente en informes del mercado negro y avisos de recompensas. La cadena de acontecimientos centrada en Gale, hace entre 5 y 3 años, prácticamente sacudió a todo horario y a las principales familias. Incluso la sede central del gremio, incapaz de soportar la presión de todos lados, se vio obligada a emitir una orden de búsqueda y captura contra Gale, con una recompensa de más de 10 millones de balis. Por supuesto, también sabían por qué Gale había actuado de esa manera, así que optaron por hacérselos de la vista gorda. De otro modo, ¿podría Ryu haber vivido realmente en paz como camarera en el Hostess of Fertility? ¿Acaso habían subestimado las redes de inteligencia del gremio y de las principales familias? No, simplemente todos optaron tácitamente por no insistir en el asunto. Después de todo, la facción Evilus nunca quiso vivir como la gente. Ryu, aunque esto involucra a Evilus y el dios de la principal familia Evilus ya ha sido enviado de vuelta, nada menos que por tu propia mano. Asfi intentó consolarla con cuidado. Mientras tanto, Fron, que había estado inspeccionando en silencio la enorme puerta del laberinto subterráneo y preguntándose si debía ir a buscar la llave a la superficie, de repente habló. Creo que es más probable que la familia Ikeros y la familia Thanatos estén detrás de esto. Ya sabes, nuestra familia Loki se enfrentó a ellos no hace mucho. El viejo conocido de Finn ni siquiera ha entrado en escena todavía. Los tres habían oído hablar de ese viejo conocido. Al fin y al cabo, eran supervivientes de los sucesos de hacía 7 años. Y, como uno de los altos mandos de Vilus, era imposible que no lo supiera. Por ejemplo, Asfi reconoció instantáneamente la apariencia del fanático Olivas Act a primera vista. Valeta agrede, así que en realidad no murió. En aquel entonces, Finn claramente le atravesó el corazón de un solo golpe. ¿Quién sabe? Si hasta Olivas Act pudo volver de entre los muertos, entonces no es tan difícil imaginar que pueda hacerlo ella. Aisa y Asfi intercambiaron comentarios sobre sus enemigos, pero Ryu permaneció en silencio, con el rostro frío y la mirada penetrante, perdida en sus pensamientos. Esta puerta. Sin la llave, entrar es prácticamente imposible, ¿lo entiendes, Asfi? Sí. Forjado con las aleaciones más duras, esta gente sí que tiene dinero. Fron se encogió de hombros. ¿Y quién sabe cuántas puertas de ese tipo existen? Solo de imaginarlo me da escalofríos. A lo largo de los años, deben haber amasado ganancias inimaginables mediante el tráfico ilegal. Hablando de la familia Ikeros, he oído hablar de ellos pero no sé mucho. No parecen ser muy conocidos. Lo único que sé es que su dios principal tiene una personalidad bastante vil. Aisa apoyó su enorme cuchilla sobre el hombro, se frotó la barbilla y entrecerró los ojos pensativa. Ante sus palabras, incluso Fron se detuvo. Cierto, no solo Aisa, sino que él mismo solo lo sabía vagamente. Ikeros era un dios embaucador típico, que no ofrecía verdadero liderazgo ni guía a su familia. Una vez más, Asfi dio un paso al frente para explicar que, al fin y al cabo, el comercio y la recopilación de información eran el oficio de su familia. La familia Ikeros, liderada por el dios Ikeros. Su personalidad es tan vil como la de mi propio dios. Según el señor Hermes, Ikeros les da a sus hijos carta blanca. Hacen lo que quieren. Su carácter ni siquiera le importa. Solo le interesa su propia diversión. Pero ese no es el punto principal. Según nuestras investigaciones, la familia Ikeros mantiene un perfil bajo deliberadamente. Su fuerza registrada en el gremio es inexacta. Por ejemplo, su capitán, Dix Perdix. Es uno de los pocos aventureros de primera clase fuera de la familia de Loki, Freya y Ganesa, de nivel 5.
Se desconoce su estilo de combate, y tampoco está claro si maneja magia peligrosa. No es fácil enfrentarse a él. No solo no es fácil, sino que con su magia y su arma, incluso alguien como From podría caer si lo sorprenden desprevenido. Ese es el problema con Evilus, siempre se les ocurren herramientas extrañas, especialmente maldiciones. Maldiciones, debilitar, causar sangrado, sembrar confusión y cualquiera de ellas es suficientemente peligrosa, y más aún cuando se usan juntas. Si From irrumpiera solo y cayera víctima de tales artimañas, su fuerza podría reducirse fácilmente a nivel 4 o inferior. Con la magia sellada, las maldiciones sangrientas activas y sometido a una guerra de desgaste, incluso el más fuerte podría ser aplastado. Ese pensamiento hizo que From respirara hondo. Esperen todos aquí. Voy a buscar la llave. No hace falta, From Algón. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Siguiendo la voz, lo vieron y sus ojos se abrieron de par en par. Eran Lid y los demás Xenos, junto con Belcranel, pero todos ellos estaban detrás de una figura encapuchada que escondía completamente su rostro bajo una túnica negra. Ya nos habíamos visto antes, ¿verdad? Y por supuesto, Perseo también. El cliente que solicitó la misión de investigar la despensa del piso 24, ¿verdad? La misteriosa figura asintió y luego habló. Permítanme presentarme formalmente. Soy Fels, antiguo miembro del taller de Daloy. From levantó la mano para interrumpirlo. Para relacionarte con monstruos inteligentes como estos y ocultar su existencia durante tantos años, aparte de ser alguien que trabaja para el propio gremio, no puedo imaginar que pertenezcas a otro lugar. Tu patrón debe ser el dios del gremio, Urano. From conocía el nombre de la otra parte desde hacía mucho tiempo. Un personaje con rasgos tan distintivos, combinado con la autopresentación durante su primer encuentro y ese encargo inolvidable, hicieron imposible que From lo olvidara, incluso aunque el otro no estuviera presente en absoluto. Es más, el otro no era un subordinado anónimo e insignificante. Fels permaneció en silencio un rato, luego lentamente miró hacia From. Aun con la capucha cubriendo su rostro, la complejidad de su mirada podía percibirse claramente. Como era de esperar de la tejedora nocturna. Incluso en el fragor de la batalla, tus sentidos permanecen así de agudos. Así es, vengo de la sede del gremio, en colaboración con Uranos. En cuanto a Lid y los demás, descubrir su existencia fue pura coincidencia. No me hables a mí, un loco, ni el mismísimo Urano ha presenciado jamás algo tan extraño. Estoy seguro de que ya te habrás dado cuenta, los Xenos son únicos. Tienen razón, inteligencia y capacidad de pensar. Aparte de ser monstruos, no son diferentes de los humanos. From negó con la cabeza. En cuestiones de principios, no quiero discutir contigo. Eso es algo que deberían preocupar a los dioses. No pienso dejarme llevar por la opinión pública. Demos por terminado este tema aquí. Dices que has obtenido la llave, entonces, ¿no debería solucionarse el asunto de la mazmorra construida por el hombre? Fels asintió. Nuestros propósitos difieren, pero nuestros objetivos no entran en conflicto. Su grupo había invadido la mazmorra artificial para vengarse de quienes los habían capturado y, de paso, rescatar a sus parientes. El grupo de From, sin embargo, había venido originalmente para recabar información sobre los disturbios provocados por los monstruos, y ahora estaban aprovechando esta oportunidad para cartografiar la estructura interna de Nosos en preparación para la próxima batalla. Por favor. Tras abrirse paso por el pasillo y la gran puerta, From y sus compañeros se detuvieron afuera, con la mirada fija en los Xenos, Reed, Lid, Gross y los demás. Bajo la mirada opresiva de From, los Xenos sintieron que les costaba respirar, sus cuerpos se tensaban por la tensión, temerosos de que pudiera cambiar de opinión en cualquier momento y abatirlos. ¿Y quién podría culparlos? Un ser de nivel 6, sin parangón entre sus iguales y capaz de luchar muy por encima de su nivel, tal persona no necesitaba hacer más que simplemente permanecer allí para irradiar una fuerza abrumadora. Por fin, Lid apretó los dientes, sostuvo la mirada de From y siguió a Fels, guiando a los demás más allá del grupo de From y hacia la mazmorra. En comparación con los Xenos, Belcranel se mostraba mucho más incómodo bajo las miradas del grupo de From. Su postura era rígida y su espalda delataba cierta torpeza al caminar. Querer ser un héroe no es tan sencillo. Los tres miraron a From, pero él solo negó con la cabeza en silencio. Y, como alguien inmerso en el misterio, Fels avanzó más que From y Asfi en el sendero de la hechicería. Analizó rápidamente los símbolos del pasillo y los mecanismos ocultos de la puerta.
como ya imaginaba, y los descendientes de Dédalo construyeron esto. Pensar en la mano de obra y los recursos que debieron consumir es asombroso. Aún más sorprendente es el lapso de tiempo que implicó. ¿Hay algún problema, Fels? Fels miró a Belcranel, sostuvo en la mano la llave que le había prestado la familia Loki y explicó con voz grave. ¿Un problema? Este problema es enorme. Si esta información se filtrara, podría sacudir la ciudad entera. El primer Dédalo fue el más grande artesano del inframundo, un seguidor de Urano. ¿Quién iba a pensar que, impulsado por la obsesión, construiría en secreto semejante estructura bajo horario? No importa la mazmorra en sí, el simple hecho de que cree una segunda entrada a la mazmorra provocaría una conmoción en todo el continente. Bella, has leído las historias de héroes, ¿verdad? En la antigüedad monstruos surgieron de un abismo sin fondo, asolando el continente. Ese abismo era la entrada a la mazmorra bajo la Torre de Babel. Dioses y humanos necesitaron miles de años de lucha para expulsar a los monstruos de vuelta a ese abismo. Ahora imaginen, ¿qué sucedería si la malicia de la mazmorra se extendiera por esta mazmorra creada por el hombre? Incluso Belcranel, en su ingenuidad, se estremeció ante la idea, un escalofrío le recorrió la espalda mientras el miedo parpadeaba en sus ojos. El grupo de Fron, por supuesto, escuchó su conversación. Los monstruos de los pisos superiores aún son manejables. Con armas y en grupo, los humanos pueden acabar con ellos fácilmente. Pero ¿qué pasaría con los pisos intermedios, los pisos inferiores, incluso los pisos profundos? Si los monstruos invadieran la superficie en masa, el resultado sería inimaginable. Recordó la reciente guerra librada por el reino de Rakia, donde decenas de miles de guerreros habían sido completamente aniquilados por unos aventureros. Aquello, por sí solo, había cambiado el curso de la guerra. Ahora bien, consideremos los pisos inferiores, donde los monstruos solían ser de nivel 3 o 4. Los pisos profundos, a partir del nivel 5, y otras especies inherentemente poderosas. No es de extrañar que la humanidad casi fuera aniquilada hace miles de años. Entre monstruos y humanos existía un abismo natural e insalvable. Fue precisamente el temor a tales consecuencias lo que hizo que la familia Loki se tomara tan en serio el descubrimiento de mazmorra artificial. Gnosos, una segunda entrada a la mazmorra, cuando descubrieron indicios de ella en investigaciones de contrabando. La decisión del gremio de mantener en secreto toda la información al respecto no hizo sino demostrar la gravedad del asunto. Retumbó, mientras la llave en la mano de Fels brillaba con una luz carmesí, la enorme puerta de metal se elevó lentamente con una profunda vibración. Más allá se extendía un camino empedrado, igual que el corredor que acababan de dejar atrás. Adelante. Sin dudarlo, el grupo Xenos, Fels y Belcranel cargaron directamente contra ellos. La expresión de Fron se crispó, y rápidamente se bajó la capucha para cubrirse la cara, ocultando la sonrisa que amenazaba con liberarse. ¿En serio? ¿Acaso no conocen el significado de la palabra muerte? ¿Acaso no vieron cómo la familia Loki estuvo a punto de ser aniquilada aquí? O quizás sí. Dix, atormentado por la maldición de la obsesión de su linaje, había perdido la cordura hacía mucho tiempo. Intercambiando miradas, el grupo de Front se puso sus máscaras de invisibilidad y lo siguió. Debemos permanecer juntos. Si nos separamos en este lugar, será problemático. Comprendido. Escuchando el desordenado pum, pum, pum de los pasos que se acercaban, el escuadrón de Fron, con máscaras que los ocultaban, seguía en silencio a su presa. Incluyendo a Fron, el escuadrón de 4 personas estaba compuesto enteramente por aventureros experimentados con una rica experiencia en combate, especialmente Ryu y Asfi. Antes de cambiar de profesión y trabajar como camarera en una taberna, Ryu pasaba sus días vagando por los rincones más oscuros de horario, llevando a cabo elaborados asesinatos de objetivos, facciones y organizaciones vinculadas a los Sevirus. Los métodos de Asfi eran aún más extravagantes. Valiéndose de su habilidad para desarrollar misterios, portaba un arsenal infinito de herramientas mágicas para rastrear, explorar y recopilar información. Para ella, este tipo de seguimiento era pan comido. Luego estaba Isabelka. Como ejecutiva clave de la antigua familia Ishtar, una poderosa organización clandestina y también una importante patrocinadora de Evilus, su experiencia en este tipo de misiones era igualmente extensa. Después de todo, para una familia que reinaba sobre el distrito del placer y al mismo tiempo financiaba a los Evilus, ¿cuántos trucos turbios crees que no habían dominado ya? En comparación con los otros 3, que habían perfeccionado sus habilidades a lo largo de incontables años de acumulación, Fron era diferente.
Gracias a su increíble talento para aprender, analizar y comprender, en poco más de 2 años había ascendido con el apoyo de su familia y logrado hazañas de exploración que rivalizaban con las de los mejores. Ni siquiera los monstruos, con sus 5 sentidos naturalmente agudos, se habían percatado de que un grupo de veteranos curtidos los seguían de cerca. Pasen con la mayor cautela posible. ¿Ven esas estatuas demoníacas en las paredes? Las extrañas plantas dentro de sus ojos forman parte de la red de vigilancia enemiga. No expongan ni una sola falla. Nos hemos esforzado mucho para que su atención se centre en los monstruos. No quiero que esta misión se arruine. Fron hablaba en voz baja mientras avanzaban, explicando los mecanismos de la mazmorra artificial de Knossos. Especialmente el sistema de vigilancia. ¿Hay plantas como estas incluso en la mazmorra? Nunca había oído hablar de algo así. Los artesanos que construyeron este laberinto debieron de tener una habilidad aterradora. Asfi se ajustó las gafas mientras corría. Eso es todo. Parece que ellos también tienen a alguien con la habilidad misterio. Como compañeras poseedoras del misterio, ella y Fron comprendían perfectamente las posibilidades que éste abría. Detener. En ese momento, Ryu, que iba al frente, levantó la mano y entrecerró los ojos, escuchando atentamente. Fron, con sus estadísticas extraordinarias, también captó el leve ruido caótico que se avecinaba. Desde atrás, susurró. Estamos cerca. Probablemente el alboroto se encuentre en la cámara que tenemos justo delante. Esos monstruos debieron de acudir en masa para rescatar a sus compañeros. Pero, es extraño. ¿Por qué esa gentuza capturaría a monstruos tan inusuales? No sueltan materiales. ¿Qué sentido tiene mantenerlos con vida? A Isabelka no lograba comprenderlo. ¿Qué valor tenían los monstruos vivientes? En realidad, no solo los 3 lugareños, sino incluso Fron, con la perspectiva más amplia de un transmigrante, no pudieron comprenderlo. ¿Contrabando de monstruos vivos? ¿Existía un mercado para eso? ¿Hasta qué punto eran perversos estos nobles, hasta el punto de querer jugar con monstruos? Solo pensarlo le daba escalofríos. Y que nadie se dejara engañar por la calma exterior de Fron. Él sentía el mismo asco. La expresión de Asfi cambió al recordar su pasado. Y cuando el grupo de Fron llegó con cautela al final del pasadizo, ante sus ojos se desplegó una vasta sala subterránea de piedra. La enorme sala tenía varios niveles. A intervalos regulares, una escalera elevaba el suelo a otro nivel. En total, había 3 niveles, que correspondían perfectamente a la altura de un piso de la mazmorra. Los 4 intercambiaron miradas, comprendiendo al instante. Entonces sus ojos se posaron en la caótica batalla que se libraba en el salón y en las jaulas gigantes apiladas a los lados. Las jaulas, hechas de un metal especial, habían sido abiertas, liberando a los monstruos que había dentro. En el campo de batalla, un bando era la horda de monstruos, el otro, los aventureros. Estos aventureros no son fáciles de vencer. Ese calvo debe tener un nivel cercano al 4. Ahí tienen, 3 de nivel 4 y 1 de nivel 5. Con esa fuerza, estarían entre los mejores de todo horario. Que los Sebilus hayan acumulado tanto poder a lo largo de los años y... En poco tiempo, el grupo de Fron, basándose en su experiencia, había calculado la fuerza aproximada de los aventureros que luchaban contra los Xenos. Esto por sí solo ya era suficientemente impactante. Pero lo que más les sorprendió fue, ese Isabel Cranel. Hace apenas un rato, bajo mi mando, no pudo resistir unos cuantos intercambios, y ahora está intercambiando golpes con Dix, un nivel 5. Me estás tomando el pelo. A Isabelka estaba estupefacta, mirando al chico de pelo blanco, que se retorcía y era golpeado bajo los implacables ataques de Dix. Incluso Ryu y Asfi parecían sorprendidos, desconcertados por el repentino crecimiento del chico. Y si no recuerdo mal, lleva solo unos 3 meses en una familia, ¿verdad? Y ya es de nivel 3. Y no un nivel 3 cualquiera, sino al menos uno de alto nivel. Fron no se movió, permaneciendo en silencio contra la pared en la esquina, escuchando sus murmullos, con la mirada fija en el gran salón. Para él, la prioridad de esta infiltración era trazar un mapa de la mazmorra artificial. Todo lo demás, incluso Dix, el portador maldito de nivel 5, era de poca importancia. Armado con información precisa y una fuerza abrumadora, Fron tenía 1000 maneras de derrotarlos si así lo deseaba. En comparación con la farsa de la familia Ikeros, la mazmorra artificial era de mucha mayor importancia. Otros quizás no lo sepan, pero Fron sí.
Bajo este laberinto yacían 6 bombas gigantescas, lo suficientemente potentes como para volar por los aires todo horario, y el choque de armas contra armas, los furiosos rugidos de los xenos y la risa arrogante de los miembros de la familia Ikeros. Caos y crueldad se entrelazan, componiendo una sinfonía de batalla y sangre. Desde que Fron y los demás entraron en la sala, la batalla se había librado durante media hora, pero aún no había señales de que fuera a terminar. Durante ese tiempo, el grupo permaneció oculto en los bordes, trazando cuidadosamente un mapa de casi toda la distribución y estructura del salón. Además de la entrada por la que habían accedido, Asfi también había logrado localizar con precisión el mecanismo de piedra que abría la puerta secreta que Vilus utilizaba para sacar de contrabando monstruos de la mazmorra y llevarlos a la superficie exterior de Horario. Así que esto es todo, murmuró Asfi desde el tercer rellano de la escalera, pasando la mano por la junta casi invisible de la pared. No me extraña que lo llamen la cumbre de los artesanos. Dédalo realmente merece ser llamado grande. Aisa apenas había terminado de hablar cuando notó que Asfi negaba con la cabeza. No. Esta construcción no la hizo Dédalo. A juzgar por el grado de erosión de estos muros, este lugar se construyó hace no más de 20 años. 20 años y los demás guardaron silencio, mientras Fron se sumía en sus pensamientos. Si solo hubieran pasado 20 años, entonces el constructor habría sido obvio. Barca Perdix. Seguidor de Thanatos, dios de la muerte. Ejecutivo de Evilus y responsable de la producción en masa de armas malditas. Por supuesto, Fron conocía la verdadera identidad del hombre. Un descendiente del mismísimo Dédalo, del mismo linaje que Dix Perdix. A diferencia de Dix, que fue enloquecido por la maldición de su linaje, atormentando monstruos y calmándose con sus gritos, convirtiéndose en un lunático delirante, Barca Perdix fue el verdadero heredero de Dédalo. No solo heredó la sangre, sino también el genio de Dédalo. Y lo que es más importante, portaba el espíritu y la obsesión de su antepasado. Al igual que las generaciones anteriores, se esforzó por construir un milagro que rivalizara con la mismísima mazmorra. No necesitaban nada más, no les importaba ni el bien ni el mal. Su única obsesión era construir su laberinto. Pero la construcción siempre suponía un gasto enorme. Por eso, el Barca Perdix colaboró con Evilus. Los Evilus lo financiaron para que pudiera continuar la construcción de la mazmorra artificial, y a cambio, Barca les permitió usarla. Así fue como los restos de Evilus lograron sobrevivir a la guerra de hace 7 años, aferrándose a la vida dentro de la mazmorra artificial. Gracias a la caza furtiva, el contrabando y el apoyo de colaboradores como Ishtar, han logrado mantenerse en pie durante todo este tiempo. Fron reconstruyó la cadena de acontecimientos y contuvo el aliento. Si todo esto hubiera sido orquestado por Barca Perdix, entonces este hombre sería verdaderamente aterrador. No olvides lo que sucedió en la ciudad portuaria de Melen. La familia Nord soltó en el mar a las violas, suministradas por Barca, y protegió su pesca con polvo de piedra mágico. A cambio, consiguieron una ruta de contrabando privada, un atajo que evitaba Horario y que iba directamente desde la mazmorra al mundo exterior. Con esa estrategia en mente, era casi seguro que Evilus se enriquecería. Era como arrancarle un trozo de carne directamente a las ganancias de Horario. Justo cuando Fron terminó de rastrear las conexiones entre los Evilus y sus colaboradores, la batalla se transformó repentinamente en una masacre unilateral. ¿La maldición de Dix ha fracasado? Dix Perdix, a pesar de ser de nivel 5, no usaba su carta de triunfo para fortalecerse a sí mismo. Más bien, era un arma de importancia táctica en batallas grupales. Las maldiciones son más raras que la propia magia. La maldición de Dix, una vez lanzada con éxito, enloquece a la gente y la obliga a luchar entre sí. Puede afectar a múltiples objetivos a la vez, y cuando se centra en una sola persona, le permite controlar las alucinaciones que ésta ve. El precio es su propia fuerza. Sus estadísticas disminuyen, reduciéndolo del nivel 5 al nivel 4. Fron explicó con calma la información que había recopilado, y los demás lo entendieron al instante. No me extraña que Belcranel apenas pudiera hacerle frente. Con las estadísticas excepcionales de ese tipo, enfrentarse a Dix estando debilitado y distraído por la maldición, tiene sentido. Pensaba que los xenos se destrozaban entre sí por falta de razón. Pero resulta que era la maldición, así que cada monstruo que capturaban era una especie de monstruo especial. Mientras hablaba, Fron no apartaba la vista de Dix. Cuando vio que los ojos del hombre volvían a brillar con la luz maldita del linaje Dédalo, advirtió rápidamente al grupo. Despejen el paso, quiere liberar a ese buitre enloquecido a la superficie.
Apenas hubo dicho esto, los acontecimientos se desarrollaron exactamente como él había predicho. La figura enardecida de Bowibre desapareció en el pasillo, mientras Belcranel gritaba en su persecución. El grupo intercambió miradas rápidas y abandonó su escondite. Fron y sus compañeros aparecieron junto al herido Dix, paralizando la sala y deteniendo la batalla por completo. Especialmente Fron. Su sola presencia resultaba opresiva para todos los presentes. Dix rechinó los dientes, la desesperación inundando su corazón mientras miraba fijamente al hombre que tenía delante. Tejedor nocturno. Maldito seas, ¿qué haces aquí? Según su información, ¿acaso la familia Loki no seguía siendo víctima de las intrigas de Barca en la superficie? ¿Cómo pudieron invadir desde abajo? La entrada a los niveles intermedios de la mazmorra nunca fue descubierta, entonces ¿cómo? Por un momento, Dix no pudo comprenderlo. ¿Qué ocurre? ¿No tenías previsto que viniera aquí? ¿De verdad creías que me la pasaba dando vueltas en círculos por la calle Dédalo, persiguiendo el anzuelo que me tiraste? Fron sonrió con desprecio, destrozando las últimas esperanzas del hombre. Si vuestra familia Ikeros no hubiera llegado tan lejos, nunca os habríamos atrapado. Dicho esto, Fron le apuntó con su lanza bastón, listo para atacar. Espera, Fron Argon. No lo mates, déjalo con vida. El gremio se encargará de esto. El grito urgente de Fels resonó en la sala. Podemos negociar más tarde sobre ocultar información acerca de estos monstruos y sobre la compensación por las pérdidas que sufrió nuestra familia. Y como desees. Nota del traductor. Sé que estoy despotricando, pero caramba. Necesitaba decirlo. Si quieres, puedes saltarte esto. ¿No podría Fron al menos ayudar con Wiene, impedir que Dix le quitara su piedra mágica? En vez de eso, se limitó a observar todo, e incluso pidió a los demás que se apartaran para ver la pelea. ¿Acaso no podía haber derrotado a Dix antes? ¿Por qué aparecer después de que todo había terminado? ¿No es un nivel 6 capaz de luchar contra oponentes de mayor nivel? El hecho de que no quieras cambiar la trama no significa que no puedas intervenir en algunos acontecimientos. Verás, quizá en los próximos capítulos le diga a Abel. Ya te dije que ser un héroe no es fácil. Y sin duda se involucrará en la lucha con Asterius. No se quedará de brazos cruzados. Que no participe en algunos eventos y actúe en otros, incluso cuando tiene la fuerza suficiente, es una verdadera tontería. ¿A quién más en el Evilus teme? Podría ir ahora mismo y derrotar a los semiespíritus para detener el ritual. Tiene la fuerza suficiente para hacerlo. Incluso para enfrentarlos él solo. Y en cuanto a Ein, también puede con ella fácilmente, ya que es más fuerte que Otar. Nosos. Los Xenos rescatados, liberados por sus congéneres, se reunieron con el grupo armado liderado por Reed y Gross, con rostros sombríos y temerosos, la mirada fija en aquel hombre como si estuvieran frente a un enemigo mortal. Al cambiar de perspectiva, se reveló al aventurero conocido como el Tejedor Nocturno, sentado impoluto e imperturbable sobre la espalda del hombre al que había dejado inconsciente. Bastaba con ver el estado de Dix, con sus gafas hechas añicos, la cabeza cubierta de sangre y la mitad de la cara hinchada, para darse cuenta de lo que sucedía. Esta escena, presenciada por Ryu, Asfi y Aisa, les hizo mirar al hombre que bostezaba y sonreír con ironía. Señor Fron. Si bien este resultado es satisfactorio, ¿no podría haber sido un poco más cauto? De lo contrario, interrogarlo después será mucho más problemático. Fels se colocó frente al grupo de Xenos, ayudándolos a estabilizarse, aunque su tono denotaba cierta impotencia. Después de todo, Dick seguía siendo un nivel 5. Haber sido derrotado a este estado, sumado al colapso de su mentalidad tras haber sido manipulado, significaba que intentar obtener información de él era ahora mucho más difícil gracias a Fron. Lo siento, eso no formaba parte de mi consideración. Mientras los resultados cumplan con lo acordado, es suficiente. Dicho esto, Fron dirigió su mirada, intencionadamente o no, hacia los Xenos, haciéndolos estremecer a todos al unísono. Este hombre era sencillamente aterrador. Incluso un veterano aventurero de nivel 5 como Dix se había visto indefenso ante él. Sobrevivir 3 turnos no era una cuestión de vida o muerte, sino simplemente una muestra de cómo el hombre jugaba con su presa. No lo provoques. Jamás lo provoques. Ese hombre era un demonio. En ese momento, el hombre suspiró, extendió las manos, inclinó la cabeza con aire inocente y dijo con tono exasperado. No puedo hacer nada, querido señor Fels. Debe comprender que pisar una hormiga sin matarla es algo terriblemente difícil. Espero que también tenga en cuenta mi punto de vista.
¿Qué clase de fanfarronería era esa? No solo los Xenos y los Fels quedaron atónitos. Incluso Asfi, Ryu y Aisa se quedaron mirando sin comprender. Sus labios se crisparon mientras apartaban la mirada en un perfecto acuerdo tácito. No lo conocemos. Ejem. Una vez resueltos estos asuntos, el pago que se le debe le será entregado íntegro posteriormente. Tras recibir lo que quería, Thron asintió satisfecho. En ese caso, nos retiramos. La exploración de esta planta estaba casi terminada. Los tres intercambiaron una mirada con los demás. Vamos. Con un gesto de la mano, los cuatro desaparecieron instantáneamente ante la vista de todos. Otra vez y esa clase de artimañas. Maldita sea. Al recordar cómo los habían acechado con ese mismo método despreciable, Gross rechinó los dientes de humillación. Fels levantó la mano para detenerlo. Basta ya, Gross. ¿Acaso la fuerza de ese hombre todavía no te ha dejado claro quién era? El famoso tejedor nocturno, un aventurero de nivel 6 de primera categoría. Conocido por ser invencible entre los de su nivel, capaz de luchar contra oponentes superiores, una auténtica bestia. En todo horario, no hay una sola facción que se atreva a negarle su honor, ni siquiera la familia Freya o el gremio. ¿Entiendes? HMPH, solo es un nivel 6. Todavía tenemos a Asterius. Ante esas palabras, los ojos de Reed se quedaron en blanco. Un momento, antes de lanzar la invasión, ¿acaso avisamos alguna vez a Asterio? Todo el salón quedó sumido en un silencio sofocante. De verdad es ahora el momento de preocuparse por eso. ¿Y qué pasa con Viena? Sí, Viena. Sobresaltados, todos se pusieron firmes y corrieron rápidamente hacia el túnel que Dix había abierto para conducir a la superficie. Tras abandonar la sala, Thron y su grupo comenzaron a cartografiar y a elaborar conclusiones, utilizando la sala como punto de partida. Con la máscara de invisibilidad de Asfi, lograron burlar fácilmente la vigilancia de la mazmorra. Al fin y al cabo, las violas no podían rastrear por el olfato ni el oído. Si hubieran podido, Thron simplemente habría admitido la derrota. 30 minutos después, el grupo regresó una vez más al piso 18. ¿Está terminado? Aquí está el mapa. Bien. Esta información no fue fácil de obtener. Desde aquí, comenzando en el piso 18, realizaremos una búsqueda inversa en los niveles intermedios y superiores, una inspección completa de todas las áreas. Si el piso 18 tiene una entrada a Nosos, entonces no creo que no haya otras en diferentes pisos. Esos bastardos la construyeron desde la superficie hacia abajo, generación tras generación. Seguro que se dejó otras rutas de escape. Tras escuchar el análisis de Asfi, Thron asintió. Acordado. Por ahora, retírate. La batalla con la familia ganesa parece estar amainando, lo que significa que su misión de represión debe estar concluyendo. No queremos encontrarnos con ellos. Si Shakti nos viera, causaría un sinfín de problemas más adelante. Aunque Thron había hecho un trato con Fels para mantener su presencia en secreto, la familia ganesa no lo sabía. Cualquier malentendido, sin que los altos cargos del gremio intervinieran para explicarlo, solo llevaría a ese cerdo gordo a provocar conflictos. Justo cuando estaban a punto de marcharse, Ryu frunció el ceño repentinamente. Thron se quedó paralizado, mirándola con curiosidad. Thron, ¿no te parece que algo no anda bien? ¿Qué quieres decir con apagado? La batalla ha terminado, pero, ¿no hay demasiado silencio? En ese momento, Thron se dio cuenta de que había olvidado algo importante. No es de extrañar, pues se había centrado en Evilus y Knossos. Además, con el paso del tiempo, sus recuerdos de su vida pasada comenzaron a desvanecerse, impidiéndole recordar algunos detalles cruciales. Nota del traductor. La persona con memoria fotográfica olvidó algo tan importante. Al menos debería decir que no vio las temporadas 3 y 4. Pero al reconstruir la hora, el lugar, las personas y los acontecimientos, el corazón de Thron dio un vuelco. Mierda. Mover. Thron corrió inmediatamente hacia el campo de batalla de la familia ganesa. Un relámpago iluminó su mente al recordar a la otra figura clave en este incidente, además de Belly Cranel y la chica Xenos Viene. Asterio, el Xenos que moldeó el crecimiento de Belly y se convirtió en su rival predestinado. Con un potencial latente en la cima del nivel 7, se había perfeccionado durante mucho tiempo en los pisos más profundos de la mazmorra. Si no fuera por su falta de técnica y experiencia, casi como un recién nacido, entonces con su potencial de nivel 7 y su talento racial.
Apenas se había formado la idea cuando Fron y su grupo llegaron como el viento al campo de batalla de la familia Ganesa. Lo que les encontró fue la visión de innumerables aventureros tendidos en el suelo, magullados y destrozados. Shakti. En el bosque, extrañas plantas y árboles frondosos se movían por sí solos, sin una pizca de brisa. Fron, Ryu, Asfi y Aisa lo atravesaron rápidamente y entonces su visión se abrió de repente. Esto es. Efectivamente, ante sus ojos se encontraban los miembros de la familia Ganesa, que apenas unas horas antes rebosaban vigor y confianza, ahora yacían esparcidos por el suelo en charcos de sangre. Una sola mirada a sus armaduras maltrechas y rotas bastaba para comprender que allí acababa de tener lugar una brutal tragedia. Shakti. No muy lejos, la aventurera humana de pelo azul yacía boca abajo, con los ojos cerrados con fuerza. En comparación con los demás, su estado era algo mejor. Al menos no presentaba lesiones externas evidentes, pero estaba inconsciente. Evidentemente, había recibido un fuerte golpe contundente de la fuerza armada, que la dejó inconsciente al instante. Con su capitana fuera de combate, los subordinados que ella traía consigo tampoco pudieron escapar a su destino. Sus cuerpos ahora yacían esparcidos en desorden. Los ojos de Asfi se abrieron de par en par. Se apresuró hacia Shakti, se arrodilló sobre una rodilla y colocó un dedo debajo de la nariz de la mujer para comprobar su respiración. Al sentir la leve corriente de aire, finalmente dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Shakti, sacada así, es increíble. Ryu y Aisa dieron una vuelta al campo de batalla antes de reagruparse con Fron, con semblantes cada vez más sombríos. Para noquear a Shakti, una luchadora de nivel 5 de alto rango, a juzgar por sus heridas, ni siquiera debió haber tenido oportunidad de contraatacar. De lo contrario, habría rastros de batalla en su cuerpo. El recordatorio de Asfi resultó cierto. Los demás también notaron el estado de Shakti. Recibió un golpe directo en la frente, fue un choque frontal. Ante las palabras de Fron, el ambiente se volvió tenso al instante. Si incluso Shakti, la más fuerte de las nivel 5, fue derrotada, entonces ustedes tres definitivamente no son rival para quien quiera que haya hecho esto. Déjenme a mí la persecución. Ustedes tres quédense aquí y vigilen a los miembros de la familia Ganesa. Una vez que despierten, váyanse. Recuerden, no dejen que los vean. Nos colamos en la mazmorra contra las órdenes. Ten cuidado, Fron. Al ver sus rostros preocupados, Fron esbozó una sonrisa confiada. Tranquilo. Aunque el oponente sea de nivel 7, puedo aguantar un rato, intercambiar algunos golpes. Como mínimo, si quiero huir, no podrán detenerme. Dicho esto, se dio la vuelta y desapareció por el oscuro pasadizo. Los tres depositaron en él su plena confianza. Porque sabían que, cuando Fron decía intercambien algunos golpes o esperen un poco, no era más que modestia. Este hombre era invencible entre sus iguales, un monstruo que incluso podía luchar contra rivales de diferentes niveles. La oscuridad se desdibujó a ambos lados, retrocediendo rápidamente. Con una máscara de invisibilidad en el rostro, la figura de Fron se desplazó velozmente por los pasillos de la mazmorra artificial de Knossos. Su velocidad distorsionaba la luz a su alrededor, haciéndolo parecer un fantasma de la oscuridad. Atravesando sin detenerse el gran salón del piso 18, se lanzó directamente al pasadizo oculto que Dix había abierto hacia la superficie. El olor a sangre, humana. Incluso sin sentidos sobrehumanos, el hedor penetrante era inconfundible. No muy lejos, su visión periférica captó una sinuosa mancha de sangre esparcida por la pared derecha, que se extendía hacia adelante sin fin hasta desaparecer de la vista. Parece que la bondad de Fels fue en vano. Bajo el control de ese tipo, la familia Icaro probablemente tuvo un final miserable. Murmuró para sí mismo con una sonrisa maliciosa al pensar en su destino. ¿De verdad alguien pensaba que Fron era buena persona? No, la gente de buen corazón nunca podría ser aventurera, y mucho menos de primera clase. Más allá de la fuerza, lo primero que necesitaba un aventurero era la resolución de atacar sin dudar. Una mentalidad como la de su vida anterior, débil, impotente, incapaz siquiera de estrangular a un pollo, jamás podría sobrevivir en este mundo, en horario, ni en la mazmorra. Por eso, como aventurero novato, Fron había necesitado tiempo para adaptarse. Retumbar calculando la distancia recorrida y la altura alcanzada, Fron pronto percibió débiles sonidos de batalla y destrucción a lo lejos. Sabía que estaba cerca de la salida. Efectivamente, tras otro cruce de 3 vías, apareció la luz al final del túnel.
clam, 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 maldita sea, maldita sea, maldita sea. Irrumpiendo desde el pasadizo oculto, emergiendo de los edificios que servían de cobertura, lo que se encontró ante sus ojos fue un guerrero minotauro de piel azabache, que chocaba ferozmente sus armas con Bete y las hermanas amazonas. De reojo, Thron vislumbró una espalda canosa que desaparecía tras una esquina. Alzó ligeramente la vista hacia la azotea de un edificio al otro lado de la calle. Bueno, Finn, Rivería, Gareth y Ice. Encaramados en la azotea, esperando en la calle Dédalo, se encontraban nada menos que los 4 miembros de la familia Loki. Entre ellos no había ni un solo débil, todos eran de nivel 6. Su presencia sofocó el caos en la calle, generando una abrumadora sensación de presión y seguridad. Y tras el incidente de Belle Cranel y el descontrolado Bouibre, los residentes y aventureros allí reunidos se atrevieron a asomar la cabeza, uniéndose a la multitud de espectadores. Thron, ¿tú también saliste de ahí? ¿Qué pasó? Es una larga historia. Quizás deberíamos hablar de ello después de resolver primero esta situación. Ninguno de los presentes era débil. Todos veían claramente el aterrador potencial del Minotauro. Nivel 7. Finn se apoyó en su lanza, echando un vistazo a la chica rubia a su lado, que estaba ansiosa por unirse a la lucha, y luego a la dirección donde el chico de pelo blanco y Bouibre habían desaparecido. Su expresión se tornó pensativa. Parece que, las cosas están a punto de complicarse aún más. Ja, ja. La premonición de Loki era cierta, así que aún hay más por venir, ¿eh? Gareth se acarició la barba con orgullo y rió con ganas. Vosotras dos. Bete y Tiona están a punto de perder, dijo Rivería frunciendo el ceño mientras lanzaba una advertencia. No se preocupen. Estamos aquí para mantener la posición. Además, algo en esto no me cuadra. Tendré que investigar. Y boom, boom, boom. Pero el sonido de 3 cuerpos estrellándose contra edificios sacó a Finn de sus pensamientos. En el campo de batalla, el Minotauro cargó, embistiendo a Bete de un solo golpe, luego blandió su brazo con una fuerza abrumadora, golpeando a Tiona y lanzándola volando tras él. 3 contra 1, y aún así no había rival. En combate singular, era inútil. Tiona no pudo resistir ni 3 intercambios antes de que ella y su enorme arma fueran aniquiladas. Al ver a los 3 aventureros caídos, incapaces de levantarse por el momento, Finn habló. Ice, Thron, captúralo vivo. Thron se frotó la nariz con impotencia, luego señaló el arma del oponente que ya estaba en alto, haciendo un gesto con los labios. Estimado Capitán Finn, si no me equivoco, esa es una de esas espadas supermágicas forjadas por un herrero de primera clase, ¿verdad? Una pieza del mercado negro, nada menos. Finn. Y Rivería. Y Gareth. Ice. Y Asterios alzó en alto la espada mágica con forma de hacha que tenía en la mano. Un rayo brotó de él, punzando la piel con un dolor agudo. En ese instante, aunque Thron hubiera querido correr e intervenir, ya era demasiado tarde. Roar. Retumbar, una tormenta de truenos infinita estalló con Asterios en el centro, envolviendo toda la plaza en un instante y convirtiéndola en un océano de relámpagos. La onda expansiva destruyó todos los edificios a la vista, los azulejos del suelo se hicieron añicos, las casas se derrumbaron, todo quedó reducido a ruinas. Cuando Thron recobró el sentido, lo único que quedaba ante sus ojos eran escombros envueltos en una nube de polvo y humo. Las calles, antaño laberínticas y que provocaban dolores de cabeza, se habían convertido ya en un páramo. BZZZT, justo cuando estaba a punto de dirigirse al campo de batalla para comprobar el estado de las hermanas amazonas y las heridas de Bete, se dio cuenta de que él también había quedado brevemente paralizado. Thron sentía como si su lengua ya no le respondiera. Su cerebro podía reaccionar, pero su cuerpo solo emitía un confuso interrogación de cierre. Afortunadamente, gracias a sus habilidades plenamente desarrolladas y su alto nivel, el efecto paralizante del rayo desapareció rápidamente. Que Tsubaki haya forjado algo así, prácticamente un arma de insecto, de verdad, no se puede subestimar a la gente de este mundo. Thron tenía una expresión cautelosa. Pensó que la próxima vez que fuera a la familia Hefesto para hablar de cooperación, tal vez debería bajar un poco la voz. Mientras reflexionaba sobre esta idea, cuando el humo se disipó, saltó ágilmente un par de veces sobre los edificios en ruinas y se detuvo en la plaza devastada. Para encontrar a Tiona y Bete en estados bastante lamentables. FFF Thron, socorro.
Ante la súplica de la hermana amazona, Fron se limitó a encogerse de hombros con impotencia. Lo siento, Tiona, aguanta unos minutos más. En fin, ese monstruo ya se ha ido, ¿no? Paso, justo cuando Fron estaba bromeando con Bete, enfrentando la irritación del grupo, se oyeron unos pasos que se acercaban lentamente por detrás. Ni Bete y los demás, que estaban de frente a los recién llegados, ni Fron, que les daba la espalda, mostraron ninguna señal de vigilancia. Bueno, aunque no logramos capturar a esos extraños monstruos, es un alivio que todos hayan regresado con vida. Dado que se ha confirmado que el objetivo es el distrito de Dalo, Finn, ¿cómo debemos proceder ahora? Finn no respondió a las palabras de Rivería. En cambio, le sonrió a Fron. Creo que Fron me sorprenderá, como por qué entró en la mazmorra pero salió por aquí. Por supuesto, querido capitán, auge. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Un anciano descendió repentinamente del cielo, aterrizando como si llevara un saco al hombro con toda naturalidad, y ese saco resultó ser cierto dios. Fron quedó estupefacto. Bueno, chico, como acabas de nacer, aún no lo sabes. Este dios ha estado viendo el espectáculo todo el tiempo, disfrutando. Si no me equivoco, esos aventureros que huyeron antes eran todos sus hijos. Entonces, señor Iqueros, mis disculpas. Tengo que admitir que la obra fue entretenida. Pero, por favor, ¿podrían evitar que los actores cayeran al público? Siempre he odiado la sensación de que algo me caiga encima. Por eso, lo lamento profundamente. El campo de batalla fue limpiado, e Iqueros y sus seguidores, implicados en el incidente, fueron capturados y escoltados a la sede del gremio. Posteriormente, los miembros de la familia Loki que habían sido enviados a investigar y recabar información se reagruparon una vez más en el lugar de los hechos. Inconscientemente, todas las miradas se dirigieron hacia Fron. En ese momento, el silencio habló más que las palabras. Fron miró a Finn a los ojos, se encogió de hombros y extendió las manos. Muy bien, entonces daré la explicación. En resumen, el culpable esta vez fue la familia Iqueros. Bajo la perversa indulgencia de su dios Iqueros, con Dix Perdix al frente, el grupo de miembros de la familia utilizó el pasadizo oculto de la mazmorra artificial Gnosos para capturar monstruos raros en la mazmorra para sus clientes. Estos monstruos eran luego introducidos de contrabando y vendidos a precios exorbitantes. Entre sus clientes se encontraban miembros de la realeza, nobles, comerciantes, básicamente cualquiera vinculado al mercado negro. A través de este canal, obtenían enormes ganancias, blanqueando el dinero mediante diversos métodos. Durante su intervención, Fron también explicó el caso particular de Dix Perdix, enloquecido por el tormento de su linaje maldito. Describió la situación con detalle, mostrando a todos el panorama completo. La familia Iqueros, al igual que la familia Ishtar, había actuado como financiera entre bastidores. Sin embargo, a diferencia de la familia Ishtar, que dominaba el mercado negro del distrito del placer, la familia Iqueros, al ser más débil y tener un estatus más delicado, solo podía recurrir al contrabando para obtener enormes beneficios. Al final, sin embargo, ambos compartieron el mismo destino. El asunto no era complicado. Fron lo explicó todo con claridad, detallando las causas, la cadena de acontecimientos y el papel de la familia Iqueros dentro del E-Virus. Nota del traductor. Nadie tenía ni la más mínima idea ni curiosidad por su fuente de información. Los demás finalmente comprendieron con claridad a este aterrador oponente. Finn, Rivería, Gareth y los demás ahora comprendían por qué, después de los sucesos de hacía 7 años, ese enemigo había logrado crecer de una manera tan irracional. Lo sabía, los Evilus tenían que ser ricos. Solo mira la mazmorra construida por el hombre, cada puerta hecha de oricalco, incluso las capas interiores construidas con adamantita. Así que, resulta que tenían un importante patrocinador. Tione chasqueó la lengua y escupió. Bete metió las manos en los bolsillos y se apoyó con gesto adusto contra un pilar de piedra roto. TCH, ¿eso es todo? ¿Y qué pasa con esos bastardos que estaban jugando con nosotros en el laberinto antes? Fron negó con la cabeza y luego soltó una risa oscura. Supongo que aquellos que apenas sobrevivieron al incidente de hace 7 años jamás esperaron que sus 2 clientes se autodestruyeran y explotaran uno tras otro, jaja. Cuando los demás lo pensaron, tuvieron que estar de acuerdo. Ishtar se buscó la ruina al provocar a la familia Loki y, peor aún, al tocar a Belcranel. Como era de esperar, su destino fue un fracaso estrepitoso.
Dix, de Ikeros, desarrolló una obsesión con un Xenos, lo que arrastró a Belcranel y llevó al Xenos a la desesperación, terminando también en desastre. Ese chico estuvo involucrado en ambos incidentes, es un jugador juvenil realmente prometedor. Pero aún así, Rivería, Finn y los demás intercambiaron miradas, recordando todos la escena que habían presenciado antes. Espera, ¿dónde está ese chico de pelo blanco? ¿No era él quien perseguía de Bouibre? ¿Le habrá pasado algo? Oye, oye, mira allá. ¿Qué es eso? A pocas calles de donde se había reunido la familia Loki, un enorme pilar de luz se elevó hacia el cielo, atravesando cielos y tierra. ¿Podría ser ese el arcano de un dios? ¿Un dios ha muerto? Todos quedaron estupefactos. Pero los magos entre ellos negaron con la cabeza. No, ese no es el poder de un dios. Eso es, magia. Ante esto, Rivería apretó su bastón, alzó la cabeza hacia el cielo, con expresión grave. Es, magia, sin duda magia. No tiene el aura divina de Arcanum. Mientras el sol se ponía en el oeste, el caos, la destrucción y las bajas causadas por los monstruos de la mazmorra que habían salido del distrito de Dédalo, combinados con el ataque diurno de monstruos en el piso 18 de la mazmorra, pesaban mucho sobre los ciudadanos de la ciudad. Todo esto se acumulaba, de modo que, aunque había llegado la noche, la ciudad no podía ocultar su ruido ni las corrientes subterráneas que se escondían bajo ella. Bajo el resplandor anaranjado rojizo, a lo largo de las calles en ruinas, los empleados del gremio que habían venido a limpiar y cerrar la zona afectada trabajaban diligentemente. Belcranel se quedó allí aturdido. Ahora que su mente se había calmado y sus ojos podían contemplar la devastación que lo rodeaba, un atisbo de arrepentimiento brotó en su corazón, pero fue fugaz. Tras terminar su trabajo y abrazar los documentos contra su pecho, la expresión de Eina no era agradable. Belcranel, por tu egoísmo, pusiste en peligro a esta ciudad y a sus habitantes. También causaste grandes pérdidas a otros aventureros. Peor aún, por tu culpa y la de ese monstruo, muchas personas inocentes perdieron la vida y ¿es todo eso cierto? Silencio. Autorreproche. Arrepentimiento. Ante la mirada inquisitiva de Ina, Bell bajó la cabeza y luchó por hablar. ¿Y sí? Bofetada. Su respuesta no fueron palabras, sino una mirada de incredulidad, ira y una sonora bofetada. Increíble y... que pudieras hacer algo así. Proteger a un monstruo. Al verla alejarse furiosa, el niño se quedó sin palabras. No podía decirle a Ina que había actuado porque esa criatura poseía razón, o por un extraño sentido de compasión. O quizás sí, simplemente porque este era un mundo donde las apariencias lo decidían todo. Desde la azotea de un edificio lejano, con su capa ondeando al viento, Thron pensó que toda la situación era un poco absurda. ¿Y por qué estaba él aquí? Porque la familia Loki ya había seguido el rastro del enemigo. Naturalmente, no podían dejarlo escapar tan fácilmente. Mientras regresaban a su base para discutir estrategias y elaborar planes, no podían permitirse el lujo de relajar la vigilancia y el control sobre el distrito de Dédalo. Como alguien que había estado involucrado desde el principio, Thron era, por supuesto, el mejor candidato. Cuando Finn se lo pidió, aceptó sin dudarlo. Mientras tanto, en otro lugar, dentro de una casa abandonada, en ruinas y medio derrumbada, por mucho que me lo preguntes, no sé mucho más que tú. No me mires así, Loki. El dios Ikeros no parecía ser consciente de su condición de prisionero. De cabello carmesí y vestimenta negra, su rostro erguido lucía una sonrisa despreocupada. Era la sonrisa de un dios que amaba el placer, la indulgencia, la destrucción, la más difícil de sobrellevar. Al ver esa expresión, Loki escupió. En palabras de mis hijos, vosotros, los autodenominados dioses del placer, sois verdaderamente un caso perdido. ¿Ah? ¿Dioses del placer? ¿Acaso no somos todos así? No solo los niños de abajo, incluso nosotros en los cielos no podemos resistir la alegría. Comparado con el sufrimiento, es mucho más fácil sumergirse en el placer. Buscar la felicidad es la naturaleza de todos los seres vivos, ¿sabes? Loki estaba sentado en una silla destartalada, con las piernas cruzadas. Al verlo hablar sin parar, su rostro se volvía cada vez más impaciente. No creas que no lo sé. Las ratas de las alcantarillas sobrevivieron tanto tiempo solo porque tú e Istar las apoyaron. De otro modo, ¿cómo podrían permitirse reclutar mano de obra y expandir esa mazmorra artificial? ¿Acaso crees que el adamantita y el oricalco son chatarra? Oye, Loki, no me calumnies. Jamás apoyé a esa gente. Fueron decisiones de los hijos de mi propia familia. Nunca les ordené que lo hicieran.
No me mires como si fuera un dios degenerado. Es su naturaleza. Aunque me exiliaran de vuelta al cielo, encontrarían a otro dios al que seguir y seguirían haciendo lo mismo. Al ver a Ikeros tan despreocupado, Loki y Finn intercambiaron miradas. Sabían que no iban a obtener mucha información. Lo cual era de esperar, si Loki y Finn eran los autores intelectuales, tampoco habrían delatado a sus colaboradores. Y mucho menos un dios del placer como Ikeros, que podría revelar secretos enemigos solo por diversión, simplemente para su propio entretenimiento. Loki conocía demasiado bien la naturaleza de los dioses. G. Disfrútalo mientras puedas. Tus buenos días casi se han acabado. Cuando el gremio te lleve, si te destierran permanentemente de horario, eso es una cosa. Pero si te envían de vuelta al cielo, g. Con una risa gélida, Loki decidió que no le importaba seguir tratando con él. Oye, Loki. Intercede por mí, ¿quieres? Me moriré de aburrimiento si me mandan de vuelta al cielo. Ah, ¿sí? Loki entrecerró los ojos, esbozando una sonrisa pícara en sus labios. Y, al final, de Ikeros obtuvieron esta información. Los restos de la facción Evilus se habían unido mayoritariamente a la familia Thanatos, mientras que los demás habían desaparecido hacía mucho tiempo. También confirmaron el origen de Knossos, la mazmorra artificial soñada por el famoso artesano Dédalo y construida por sus descendientes a lo largo de los siglos hasta alcanzar su tamaño actual. Al oír eso, Loki frunció el ceño abiertamente, mientras que Finn suspiró en silencio. Gracias por tus respuestas, dios Ikeros. Y, de regreso a su cuartel general, Finn y Loki convocaron rápidamente una reunión. Mientras tanto, Thrawn acababa de presenciar cómo Eina abofeteaba a Belcranel. No merece la pena quedarse aquí. Evilus ya debe haber retirado sus tentáculos. Mejor localizar la libreta que Dix llevaba encima. Y, en la vaga memoria de Thrawn, ese cuaderno contenía diseños de la mazmorra artificial de Knossos, un documento extremadamente importante. Si su bando lo encontraba, todo iría bien. Pero si el enemigo lo hacía, las incursiones al laberinto que se avecinaban se complicarían enormemente, pudiendo costarles varias veces más. Sus ojos brillaron. Aprovechando la noche que caía, Thrawn se deslizó por los pasadizos ocultos. Y, en los días siguientes, todas las partes trabajaron para limpiar el incidente y restaurar las calles y edificios destruidos. Esta hacha, forjada por Tsubaki, ¿verdad? ¿Por qué estaba en manos de un monstruo? Incluso sin que Thrawn se lo señalara, Finn ya lo había adivinado. A través de conversaciones con Tsubaki, descubrieron que el comprador de la espada mágica era Asana de la familia Ganesa. Tras su muerte, a través de ciertos canales, el arma acabó en manos de un monstruo. Así que el gremio y la familia Ganesa también tienen conexiones con esos monstruos. Al mirar al imperturbable Thrawn, todos lo comprendieron. Esto no era algo que se pudiera mencionar abiertamente. Dado que el gremio lo estaba encubriendo intencionadamente, tenía que haber una razón más profunda. Hasta que la verdad estuviera clara, lo mejor para ambas partes era mantener un silencio tácito. Bien, después de varios días de trabajo, hemos resuelto la mayoría de los misterios que rodean este incidente. La siguiente pregunta es: ¿cómo lidiamos con los monstruos armados que siembran el caos en la superficie y con este tal Enjoy? En los últimos días, la familia Loki siguió el pasadizo secreto por el que había escapado la chica dragón y comenzó a explorarlo en sentido inverso. Como era de esperar, se descubrió tanto la sala utilizada para almacenar temporalmente a los monstruos cazados como las jaulas destruidas. Tras cotejar la información aportada por Thrawn y la explicación proporcionada por el dios Ikeros, el esquema general del incidente, así como los roles que desempeñó cada parte, se recopilaron en documentos que ahora reposan sobre el escritorio de Finn. Era la mañana del cuarto día transcurrido desde el incidente. La ubicación seguía siendo el distrito de Dédalo. En comparación con la última vez que vinieron, gracias a 4 días de trabajo de los artesanos, las ruinas y los sencillos senderos ya se habían estabilizado en cierta medida. Atención, todos. Al realizar la misión de recopilación de información más tarde, deben mantenerse alerta y extremar la vigilancia. Según nuestras suposiciones, los monstruos armados que invadieron la superficie no se han marchado. Sin duda volverán a aparecer en el distrito de Dédalo. En particular, tengan mucho cuidado con los callejones ocultos. Ante la declaración de su líder Payum, los miembros de la familia Loki asintieron con expresiones serias.
Como uno de los dos pilares que portaban el estandarte de la ciudad laberinto horario en el mismísimo centro del mundo, no tuvieron más remedio que dar un paso al frente cuando se enfrentaron a una amenaza tan tremenda como la de los monstruos que invadían la superficie. No se trataba solo de un deber, sino también del honor y la reputación de la familia Loki. No olviden que el título de su capitán era Braver. Fron, envuelto en una capa y abrazando su bastón, se apoyó contra la pared en la parte trasera de la formación, cabeceando. En los últimos días, había sido una de las fuerzas principales, junto con Tiona, Gareth, Raúl y los demás, que destruyeron los pasadizos que conducían a las salas subterráneas. Mientras Fron cavaba túneles con picos, casi escupió sangre, sin poder discernir si se trataba del retorcido sentido del humor de Gareth o simplemente de una costumbre arraigada de los enanos. Como ser humano, simplemente no podía seguirle el ritmo a Gareth en lo que a cavar se refería. Incluso rompieron varios picos en el proceso. Día tras día de este trabajo lo había dejado completamente agotado. Y este era el final de la calle principal, la avenida donde una vez los habían tomado completamente desprevenidos y dejaron escapar al Minotauro. Muchos edificios quedaron reducidos a escombros por espadas mágicas, derrumbándose mientras ardían, dejando ruinas ahora atestadas de trabajadores del gremio realizando reparaciones y miembros de la familia Loki apresurándose de un lado a otro. En este ambiente, Fron se quedó dormido aturdido. Delante, allá. De repente, la chica de cabello y ojos dorados le dio un codazo con su habitual mirada inexpresiva. «¿MMM? ¿Qué pasa, Ace?» «Allá. Allí». Fron se frotó los ojos soñolientos y miró en la dirección que Ace señalaba. A primera vista, no había nada inusual, solo el movimiento habitual de personas entre los escombros. Pero tras una inspección más minuciosa, finalmente despertó un poco. Y ya veo, así que así son las cosas. Todos los aventureros son iguales, con el olfato tan afilado. El supuesto bloqueo informativo del gremio, qué chiste. PFF. Ante el comentario sarcástico de Fron, el rostro de Lefi ya se transformó y reprimió una risa. De hecho, si uno mirara desde arriba, vería que no era solo su calle. Otras partes del distrito de Dédalo estaban igual. Los aventureros se veían por todas partes, moviéndose con cautela, y siempre que se encontraban con residentes, inmediatamente comenzaban a pedir información. Alicia apoyó la mano en la empuñadura de su espada mientras permanecía de pie junto a Lefilla. Así que otros aventureros también han notado que hay algo en el distrito de Dédalo y TCH, si me dijeras que simplemente llegaron aquí por casualidad, no te creería. No, alguien debió haberlos guiado hasta aquí. Si no es una coincidencia, entonces queda otra posibilidad y órdenes de los dioses, dijo Anakiti con calma mientras se acercaba. Los ojos de Lefilla se abrieron de par en par. Esos monstruos armados no eran algo con lo que se debiera jugar. Dejando a un lado su potencial oculto, su habilidad para manejar armas y técnicas los sitúa muy por encima de lo que los aventureros de nivel 1 o 2 podrían afrontar. Con voz débil y vacilante, preguntó. ¿De verdad está bien dejarlo así? Fron entrecerró los ojos, despeinándole bruscamente el cabello castaño, lo que le valió una mirada de indignación. ¿Qué te preocupa? Estos tipos solo siguen el rastro del dinero. Mientras no sepan nada de los Nosos, da igual. De hecho, nuestra familia Loki no tiene suficiente personal para bloquear todo el distrito por nuestra cuenta. Su llegada no podría ser más oportuna. Aún así, y su presencia aquí incomodará a los residentes. Si esto se extiende, podría convertirse en un problema grave. Ante sus palabras, Fron guardó silencio, pensativo. Su mirada se dirigió a los trabajadores del gremio que se mezclaban entre los aventureros, los residentes y los miembros de la familia Loki, arqueando una ceja. Según lo acordado por fin esta vez, el distrito de Dédalo será nuestro campo de batalla contra el enemigo. Para evitar involucrar a los civiles, los trabajadores del gremio son los responsables de guiar las evacuaciones y tranquilizar a los residentes. En cuanto a nosotros, la familia Loki, nuestro trabajo es únicamente ocuparnos de los monstruos. Siguiendo la mirada de Fron, los demás también llegaron a la misma conclusión. Sí, guiar y evacuar a los residentes era una tarea para la que el gremio estaba mucho mejor capacitado. Como administradores de horario, contaban con la experiencia y los recursos necesarios para gestionar tales asuntos.
Y mientras la familia Loki establecía metódicamente sus operaciones, extendiendo una amplia red por todo el distrito de Dalo bajo la bandera de eliminar monstruos y proteger la ciudad, pero en realidad llevando a cabo una incursión contra los Evilus con el fin de conquistar Knossos y vengarse, otras facciones, que vigilaban constantemente estos acontecimientos, también comenzaban a agitarse. Estia familia en su casa. La joven oriental Yamato Mikoto, antigua miembro de la familia Takemi Kazuchi y conocida como Absolute Shadow, levantó ligeramente una cortina, con rostro grave, mientras observaba durante un rato antes de apresurarse rápidamente al vestíbulo del primer piso. Allí se encontraba reunida casi toda la familia. Lady Estia, muchos de los que nos vigilaban fuera de la mansión, se han retirado. Estia vaciló, pensando por un momento. ¿Se retiraron, pero no del todo? ¿Dejaron atrás a algunos centinelas? ¿Es esa la situación? Sí, diosa. Su vigilancia sobre nosotros se ha debilitado, lo cual es bueno. De esta manera, Fels y nosotros podremos movernos con mayor libertad. Póngase en contacto con Fels inmediatamente. Con la ayuda de ese mago, a diferencia de otras familias, ni siquiera necesitaban mensajeros. Con solo tener un cristal espejo, podían comunicarse instantáneamente mediante videollamadas. Y, Bella, de verdad y me has decepcionado. ¿Por qué decidiste ponerte de su lado? Eres el héroe que elegimos. No puedes seguir por el camino equivocado. Ahora mismo y aún estás a tiempo. Debes corregir esto. De pie un poco detrás de su propio dios, Asfi inclinó los labios en una sonrisa torcida. ¿Estás seguro de que todos los actores de esta obra actuarán exactamente como lo has planeado? Asfi, oh Asfi, los designios de los dioses no son algo que vosotros, niños, podáis desafiar. ¿Y es eso así?